Buenas tardes, queridos taberneiros. Les saluda Edu Burga desde Lima, Limón, esta vez para presentarles unas charlas de taberna muy especial para nosotros. En esta oportunidad vamos a presentar un especial de Tameiga, y para eso hemos invitado a dos personas muy especiales. Voy a presentar primero a Gonzalo, portavoz de la comunidad de vecinos de Tameiga. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Vamos a invitar también a pasar a nuestro amigo Cristóbal, que viene de Ecologistas en Acción. Hola, buenas noches. Y para acompañarnos, ya como taberneiros habituales en este especial, nuestro querido Fran Lamas. ¿Cómo está, Fran? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de estar aquí. Hoy tenemos un tema de mucha actualidad y va a estar muy interesante. Así es. Y para matizar la invitación, invitamos también, mejor dicho, a acompañarnos a nuestro querido Skull, quien pone la nota sonante en estas charlas de taberna. ¿Cómo estás, Skull? Bien, y saludar a la gente del chat. Buenas noches a todo el mundo y gracias a los dos invitados por estar aquí y explicar a los que no sabemos mucho del tema. Antes de empezar, nada, Skull, veo que estás bien acompañado hoy día. Sí, hoy sí, tengo aquí a la amiga. Nada, a empezar, ahora, bueno, para hablar un poco de cosas un poco más serias, darle la bienvenida a Gonzalo y a Cristóbal, y primero darle paso a Gonzalo para que nos pueda un poco poner en contexto la situación de Tameiga. Antes de empezar a la información actualizada, unos antecedentes muy breves con relación a la situación que se vive en la comunidad Montes de Tameiga, y nos cuente un poco cuál es la situación que está, cómo parte todo este tema, ¿no? Un momentito, pero me escucháis, ¿no? Correcto. Sí, te escuchamos, Gonzalo. Pues nada, mira, bueno, un pouco por poñer en antecedentes, todo este tema do centro comercial, ¿no? A primeira pedra do centro comercial e todo aquilo, a cidade deportiva que iba ligada a ese centro comercial, esa gran área comercial, bueno, pues, digamos, eso quedou, está en vía morta, non se renunciou por parte, digamos, tanto do Celta, neste caso Mouriño, naquele momento, pues non renunciaron, digamos, a ese macrocentro comercial, esa modificación tamén que se fixo do Concello de Mos, do Pexón, digamos, está aí en vía morta e, bueno, os servicios jurídicos o que nos indican é que eso non ten saída porque, bueno, era unha auténtica aberración e Fomento e unha serie de informes, pois, lle pararon os pés a todo aquilo, non? O sea, acima dun monte non era o sitio idóneo para facer, pois, unha recalificación de 1.000.000 de metros cuadrados, levarnos todo o monte por diante, non? Despois se pasou, bueno, pois hai entre medias, hai unha aprobación dun plan especial deportivo que teóricamente legaliza os campos que xa están feitos, que tamén están impugnados na xusticia, porque, bueno, as licencias iniciais habían caído, as licencias, digamos, que había concedido o Concello de Mos naquele momento, como nos veciños viñamos argumentando, estaban, digamos, mal concedidas e, bueno, pois, esta política de que vai facendo, pois, levada, digamos, a este proxecto. Entonces, bueno, tamén está aprobado ese PID por parte do Concello, ese Plan Especial Deportivo de Infraestructuras Deportivas, que debería haber sido, digamos, a ferramenta xurídica ou de planeamento urbanístico que, de algún xeito, iniciara todo este proceso, non? Se tiña que haber tramitado, e se todo estaba correcto, bueno, pues, en algún caso, levar a cabo eses campos, ou esa cidade deportiva, ou como queiramos chamar. E, bueno, digamos, eles o Celta, bueno, Celta Mouriño, S.A., ou non sei moi ben agora Marián e tal, o que lle venden o celtismo é ese proxecto, macroproxecto que se vai a levar a cabo desa gran cidade deportiva, que tamén, bueno, pouco pois era duplicar infraestructuras como balaídos, traerlo aquí arriba, un multiusos, unha universidade de deporte, todo é unha quimera, que ahora, bueno, lle chaman Galicia Sport 360, que o que pretende ser como un centro de referencia do deporte, algo así, non? Basicamente, bueno, pues estánse tramitando, non, a Xunta, o goberno do señor Feijóo e agora o goberno do señor Rueda, pois parece ser que siguen con esa bendición desas infraestructuras que son, parece ser que super necesarias para o deporte en Galicia, non? E que eso, que de algún xeito, pois tamén é o que lle vai dar cartos ao Celta e o ser un músculo financiero.
bueno, pues digamos que está nesa fase, non? Unha tramitación dun proxecto de interese autonómico que sería a única maneira de salvar urbanísticamente todo eso, non? E para iso teñen que vestir un santo, como se suele decir por aquí, pois eso, poñelo moi bonito, chamarlle Universidade de Deporte ou tal, e, bueno, pois un poquinho están nesa tramitación, non? Con uns informes sectoriales que teñen que pedir a diferentes administracións, moitos deles da Xunta, dependentes da Xunta, e outros do Estado, do Concello e outros organismos que hai por aí pululando. E un pouquiño a situación. Ahora mesmo se están recibindo eses informes, xa hai varios desfavorables, contundentes, tanto da Confederación como do propio Concello de Vigo. E, bueno, pois un pouquiño nunha situación de impasse a espera, non sabemos moi ben a que se van a seguir a estrategia que están seguindo, que é publicar eses informes ou eses pequenos ou grandes, digamos, momentos, pois tanto cando se informan, digamos, públicamente, pois eso, procedimentos xurídicos, aproveitan normalmente, pois curiosamente, agosto e decembro. O sea, que son os meses máis, digamos, non, cando todo o mundo está de vacacións ou estamos coas festas de Nadal, pois é cando eles impulsan, digamos, todo este tema. E, bueno, pois un pouquiño, pois a veciñanza de Tameiga, a Comunidade de Montes, pois e os diferentes entes afectados, as traídas de agua e tal, pois seguimos un pouquiño, digamos, verificando todos eses pasos, estando en riba e agora tamén, pois, eso, ecologistas en acción e outros de ADEGA e tal, pois outros entes ecologistas tamén que están un pouquiño tamén, digamos, botándonos a man en todo isto. E un pouquiño nesa situación estamos. Perfecto. Cristóbal, quería preguntarte, desde el punto de vista de Ecologistas en Acción, ¿qué impacto se tiene sobre el proyecto GS 360 sobre la comunidad de Montes de Tameiga? Entiendo que es una situación que va de la mano, digamos, con el reclamo de los comuneros y por lo tanto, supongo que hay mucha coincidencia en la situación, o han ustedes identificado algunas otras cosas más también con respecto al actuar del club en este proyecto. Bueno, a ver, el impacto es evidente, ¿no? Es como dicen ahora los chavales, es obvio, ¿no? O sea, si tú coges un monte y lo asfaltas, pues la capacidad de captación de CO2, de creación de oxígeno, pues está clara, ¿no? Toda la fauna que puede vivir en ese monte, pues queda totalmente, bueno, para la colectividad, con lo cual es la pura extinción, ¿no? Pero es que además, en este caso, en este monte, de él nace la captación de agua para la mayoría de las familias de Mos. O sea, en Galicia, en la Galicia rural, no hay traídas municipales. La mayoría se abastece de agua. Hace 50, 100, 80 años los vecinos se organizan y hacen pozos en el monte y llevan tuberías hasta sus casas, ¿no? Y tienen unas traídas de agua que ellos mismos gestionan a través de asambleas y van poniendo la cuota para mantener esas traídas, ¿no? Claro, si tú en Galicia no hay grandes acuíferos, son pequeños acuíferos entre rocas que la recarga es mucho de la lluvia, ¿no? De la lluvia a corto plazo, ¿no? Entonces, claro, si tú asfaltas el monte, pues la lluvia no penetra. La lluvia queda en asfalto, no penetra, ¿no? Pero es que encima, después en la ladera, lo que hace es arrastrar el aceite que recoja de la infraestructura creada y además, como baja con velocidad, ya no hay recarga, ¿no? Porque ya va a la zona de policía y a la zona del río donde recoja la bacia, ¿no? Entonces, claro, lo que estás haciendo es acabar con la forma de llevar agua a sus casas de miles de familias de Mos, ¿no? Y sin una alternativa, porque el Concello de Mos no tiene una alternativa municipal pública para esto. O acabas por sequía o acabas por contaminación, ¿no? Entonces aquí hay un tema medioambiental, pero también hay, como siempre hay un tema medioambiental, hay un tema social y un tema de salud pública, ¿no? Y esto, aunque parezca, nos pueda hacer un chiste, es que esto, que es más que sabido y se lleva denunciando años desde el principio de esto, no está recogido
en el estudio de impacto medioambiental de este proyecto. O sea, lo han obviado porque no lo pueden solucionar y entonces se lo tachan, no lo ponen en el estudio, se lo olvidan porque no tienen una solución para ello, ¿no? Es así como estamos jugando con miles de familias que tienen un modo sostenible de abastecerse de agua, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un impacto ambiental, cierto, pero también hay un impacto socioambiental muy importante que se está cargándose, pasando por encima de todas las directivas marco del agua, ¿no? Y cuando se lo dices al asunto o se lo dices a él, pues como que se hacen oídos sordos, ¿no? O sea, bueno, pues ya está, pues nos da igual. Lo importante es el negocio y el resto es una cortina de humo, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Si estuviésemos analizando desde ambas partes con un criterio social y un criterio ambiental, pues posiblemente se podría llegar a un acuerdo. O sea, nadie está en contra de un campo de fútbol 2 del Celta, ¿no? Todos somos celtistas, o sea, pero oiga, una cosa es celtismo y otra cosa es negocio puro y duro, ¿no? Para una familia, ¿no? Es importante lo que comentas, Cristóbal, y un poco creo que va con relación a el hecho de que a nivel administrativo hubo una observación con relación a la cantidad de agua que la ciudad deportiva y los campos iban a necesitar para su propio mantenimiento y que iba a impactar directamente con lo que comentabas hace un momento de las reservas de agua o la obtención de agua en la zona. Eso hace posible o hasta cierto punto injustificable la posibilidad de mantener campos de este tipo en esta zona, justamente por el impacto que comentas. Al no tener reservorios de agua naturales y que la comunidad de por sí tenga que extraer el agua digamos, con su propio esfuerzo y el propio trabajo de los comuneros, hace mucho más complicada la implementación de un proyecto deportivo de esta naturaleza, por el impacto obvio que esto desarrolla. ¿Es correcto? Claro, pero, a ver, vamos a diferenciar. Una cosa son 2, 3, 4 campos del Celta y unas instalaciones, unas duchas y tal, que es lo que tiene ahora, ¿vale? Eso evidentemente tiene un impacto, pero es un impacto menor y es posible que de alguna forma se pudiese llegar a hacerlo capaz, ¿no? No lo sé, ¿vale? A día de hoy está funcionando. Claro, llevamos 2 años de bonanza de lluvias, esperemos cuando venga una de sequías, ¿vale? Pero evidentemente lo que estamos hablando ahora, que es esos 3, 4 campos, yo no sé si son 5 ya, porque 3 eran los que puso en el plano, luego hizo lo que le dio la gana, ¿no? Pero no es nada comparado, con el impacto que tendría el proyecto inicial, que eran 1 millón de metros cuadrados de centro comercial, ni 2 con el impacto del proyecto GS360, en el que quiere hacer un hotel, con todo el consumo de agua que lleva un hotel, toda una serie de instalaciones para hoteleras, de restaurantes, todo esto, un ocio gastronómico, ¿no? Y un estadio arena, cuando tiene un estadio en Vigo, ¿no? Pero que todo esto generaría un consumo de agua muchísimo mayor, pero muchísimo mayor, o sea, sin interpretación, de lo que hay ahora, que es esos 3 campos y esas instalaciones pues no sé, no sé exactamente qué tiene ahí, ¿no? Porque de 3.000 metros cuadrados no sé exactamente qué los usa más allá de las duchas y aseos de los vestuarios, ¿no? Claro, es que aquí hay 3 cosas encima de la mesa. El proyecto inicial, que era una auténtica realidad, lo que hay, que es esto, que es la ciudad deportiva, que es muy pequeño, ¿no? Comparado con lo inicial y con este proyecto que iban a hacer ahora, que no son más que operaciones urbanísticas para capitalizar, no el Celta, sino para que el señor Mourinho pueda vender el Celta y salirse sin perder dinero, que es lo que no le gusta a él, ¿no? Hacer una operación mercantil en la que pierde dinero, ¿no? Claro, aquí, si veis, estamos hablando de muchas cosas, pero nunca de deporte ni nunca de celtismo, ¿no? Que ese es el problema, ¿no? Perfecto. Quiero dar pase a mis taberneros. Si quieren hacer una pregunta, Fran. Hola, ¿qué tal? Está para Gonzalo. Coincidimos creo que en agosto del año pasado en alguna conferencia, pero realmente creo que el proceso ha avanzado, ¿no? Nos gusta, ¿no, Gonzalo? Esto avanzó. Es decir, estamos en el mismo impasse de espera o digamos que pese a las sentencias, pues la amenaza sigue presente, ¿no? Esta semana asistimos, Gonzalo, a
esfuerzo de profilaxis de la figura de la nueva presidenta. Quería saber si la actual directiva del Celta se ha puesto en contacto en algún momento con vosotros para intentar resolver este conflicto de alguna manera. Non houve tal contacto. De feito, nós tamén, digamos, valoramos no seu momento poñernos en contacto con Marián e ver un pouquiño a disposición ou a nova, digamos, vendo que, pois, non sei, eles agora, Marián, non, é moi amiga de Caballero, están como intentando normalizar e, digamos, un pouquiño, pois, desvincularse políticamente, non, de toda a labor que había feito o señor Mouriño, non, moi achegado a poder do PP. O que pasa é que, bueno, xusto cando estábamos un pouco debatindo todo isto, pois, nada, saliron, bueno, pois eso, unha serie de entrevistas, non? Primeiro falou, creo que Marián, cando, digamos, volvió a presidencia, dicindo que todo isto, que iba a seguir para adiante, digamos, que isto vai sí ou sí, e logo outra entrevista que saliu un par de semanas despois, non, dentro de toda esta campaña mediática que ten o Celta, que ten, digamos, porque isto, ao final, bueno, pues hai un gabinete de comunicación moi potente, entón salía Carlos Cao, non, director de proxectos ou director de finanzas, de seguridade, non sei como lle chaman a esa división, pois prácticamente dicindo isto, non? Digamos, creo que é unha manipulación do celtismo, desa masa social que ao final é a que permite todo isto, o sea, decir, políticamente hai moito medo, entón esa masa social se utiliza, se manipula para que, digamos, conseguir unhas prebendas tal, porque non nos vamos a engañar, o sea, ninguén, digamos, en esta palanca pode ocurrírselle presentar un proxecto nunha zona de especial protección forestal que estaba calificada así está calificada así no presión de Mos, pois eso, de repente decir, vou a recalificar 300.000 metros cuadrados, como en este caso, ou o caso inicial que comentábamos de 1 millón de metros cuadrados. O sea, é dicir, é unha operación especulativa, urbanística, en toda a regla, pois das que había hai 30 anos, no boom, ou hai 20 anos, no boom, digamos, urbanístico que había, o que tivemos en España. Básicamente o que queren son as vistas, por iso van ao Curuto do Monte, que non é o sitio ideal, digamos, polas pendientes que ten, pola auga e tal. E logo eso, non que mantemos, é dicir, non ten sentido ahora mismo, pois, non sei, a Universidade do Deporte, o sea, tes unha universidade pública, digamos, que está perdendo o alumnado, bueno, pues por temas demográficos, a 1 kilómetro digamos, entonces, é dicir, eso non cola. Que ocurre? Que se ti queres meter unha universidade privada ou queres facer un restaurantes, non podes facelos no monte, o sea, tens que ter unha excusa. A excusa, pois, é o GS 360, mal chamado, pois, iso, o Jugo do Deporte, non sei que, como viste. Logo, multiusos, que primeiro se planteaba como alternativa de balaídos, un xeito agora tamén, no plan urbanístico de Vigo está tamén previsto na zona de Navia, un multiusos, un espacio deportivo, que tal. Entón, o propio Concello de Vigo e o propio, digamos, creo que hai un informe tamén da Xunta de mobilidade que, por exemplo, non se poden acreditar eses movimentos, ese tránsito de público, de afluencia en horas punta. Por eso, sempre cando falan na documentación técnica, o limitan o multiusos a 12.000 espectadores. E creo que o que está previsto en Navia son xa 18.000 ou 20.000, máis ou menos. Os datos exactos non os teño, pero creo que é 18 ou 20.000, que é o que calcula, digamos, o Concello e a súa influencia que sería necesario para dar cabida nesta cidade. Entón, ao final vemos que son infraestructuras que se duplican co único sentido de recalificar un terreno que logo vai a ser, pois, eso, un hotel, ou será unha urbanización privada, ou será reconvertido, non sei que máis que, digamos, levemos os servicios ali. E non nos olvidemos tamén en reunións que durante todo este tempo tivemos, por exemplo, a duplicación de un dos viales xa non a vai pagar Mouriño, que dixo no seu momento que ele iba a poñer 10 millóns de euros para duplicar ese vial, non? Resulta que agora parece ser que xa, digamos, todos os galegos vamos a ter que poñer cartos para duplicar, porque era unha infraestructura que en algún momento estaba prevista, que iba a dar servicio a cidade de Vigo e tal, bla, 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 bla. O sea, como o tema da auga, que vamos a traer da outra punta da montaña, entón, vamos a pagar entre todos e o de sempre. O sea, o promotor, digamos, levase o lucro e, digamos, os paganinos somos os de sempre. En este caso, ademais, pois eso, nós como habitantes, veciños e veciñas daqui de Tameiga, sufrir outra nova agresión.
porque a veces cando falamos de todo isto, vos que supoño que sodes coñecedores de onde está máis ou menos nós somos como un concello de paso, o sea, estamos atravesados ahora mismo por unha autoestrada de pago e unha mal chamada autoestrada, non? Entón, ao final, Tamega, que é unha parroquia de Mos, levou hostias por todos os lados. E agora nos queren meter tamén este mamotreto. Entón, decimos, nos un das cousiñas que nos permite vivir agradablemente aquí, pois son eses 300, 400 mil metros cuadrados que temos de zonas verdes, que tamén usan os vigueses, cando foi da pandemia foi unha afluencia brutal, para vir a pasear, para vir tal. A parte, debaixo no subsuelo temos a auga, e a Comunidade de Montes ten unha serie de proxectos que, que digamos que necesitamos ese monte e, digamos, para nós ten muitísimo valor. Por lo tanto, todo isto, esta infraestructura, digamos, que nos queren meter aquí, que ademais sabemos que non vai a quedar aí, digamos, unha vez que asfaltas, unha vez que duplicas, unha vez que metes tuberías, unha vez que tal, pois iso é como, un cáncer que se vai estendendo e, digamos, vai acabando con esas zonas verdes que eu creo que é unha das cousas boas que ten a cidade de Vigo, non? Todo ese anel perimetral que teóricamente rodea a cidade, digamos, é a clave, vai ser a clave nun futuro para ter un modelo de cidade, digamos, sostible. Entonces, non ten para nada sentido, non? Digamos que vemos que a sociedade, a universidade, agora con proxecto que está lanzando co resto das comunidades de Montes de Vigo, vai nesa línea. E, en cambio, isto é meter 200.000 metros cuadrados de asfalto, de formigón, que se van a cargar unhos acuíferos e se van a cargar un proxecto que nós temos desde hai moitísimo tempo aquí implementado. Entón, é unha operación de libro especulativa, o sea, decir, non hai máis. Alguén se vai a embolsar, de feito, o ano pasado vimos un artigo periodístico de un periodista inglés que destapaba a trama, creo que foi no País ou en El Mundo, non sei onde habían sacado, que fora unha tentativa de Mourinho de intentar vender o club. O sea, decía, o club está valorado, creo que falaban de 70, 80 millóns de euros, e xa querían venderlo por 200 porque, según eles, isto tiñan xa lanzado, non? Están intentando convencer a algún futuro inversor de que isto vai adiante e isto xa vale 200. Entón, a parte deportiva debe valer como 60, 70 e isto vale o resto, non? Outros 120, 130 millóns. Cando nós sempre decíamos, oye, mira, creo que o Celta que se ten que centrar no negocio deportivo, no negocio do fútbol, ou como queramos entendelo. Iso de diversificar, digamos, fontes de financiamento, bueno, pues está moi ben, pero, oye, sempre e cando, digamos, teñas a lei e non te saltes a torera, pois eso, utilizando unha masa social, unha palanca que tes de poder, claro, bueno, digamos, os celtistas, con todos os respetos, a xente que, digamos, que está aí apoiando o club, pois, ao final, para min, dende fora, é unha clara manipulación, o sea, decir, te están poñendo un caramelo sempre diante, tal, cando eu vexo, dende fora, eu agora estou moi desvinculado ao fútbol, que a parte deportiva non acaba de arrancar, o sea, decir, estamos sempre poñendo expectativa o listón aquí arriba e vexo que levamos 3, 4 anos, non? Que a ver se non vamos para a segunda, non? Entón, bueno. É a realidade. Tenía unha pregunta máis para tamén para Cristóbal. Si tenéis hay un informe, yo debí de ser de los pocos imbéciles que se leyó el informe de la Confederación Hidrográfica, en el cual se hablaba de un impacto, de una serie de irregularidades, pero sobre todo entraban más en el aspecto formal que en el aspecto realmente ecológico del proyecto. ¿Ese tema cómo está? ¿Estáis esperando un contrainforme? ¿Estáis esperando algún tipo de sentencia en ese sentido? ¿Creéis que se va a recurrir? ¿Creéis que van a amañar el informe de la Confederación Hidrográfica? ¿Cómo tenéis ese tema en este momento? Bueno, estamos en el ámbito de la especulación, ¿no? Yo, conociendo a la Xunta y el gobierno del Partido Popular, no me extrañaría nada que se pasaran por el forro el informe de la Confederación Hidrográfica, dijeran que es subsanable, pues porque se lo sacan de la manga, ¿no? No hay agua, bueno, pues la voy a traer o voy a invocar la lluvia y va a llover, ¿no? Pues ya está, subsano, ¿no? Porque al final los informes sectoriales lo que ponen no es se puede hacer o no se puede hacer porque yo quiera, lo que tienen que es que argumentar, ¿no? las deficiencias o
pues, desde el tráfico hasta la accesibilidad o en este caso la suficiencia hídrica, ¿no? Pues te puedes decir, no, es que ahora a partir de ahora va a llover mucho más y ya está. Y buscas a alguien que te firme ese informe, fulanito, que le pagas bien y tiras para adelante. Luego irás a un contencioso, irás a un juzgado, pero de entrada ellos, recién salidos con una mayoría suficiente para gobernar, pues se lo pueden hacer, ¿no? Y no sería la primera vez que lo hacen, ¿eh? Yo en este caso es demasiado, por suerte, este caso es demasiado mediático como para que se atrevan, ¿no? Pero no sería la primera vez. Entonces ellos lo que tienen... La siguiente jugada es la declaración del PIA, ¿no? de Proyecto de Interés Autonómico a este proyecto, ¿no? Eso lo dotaría de una fortaleza jurídica institucional muy fuerte para seguir adelante. Mientras no la tengan, está parado. Si la consiguen, la bola sigue en juego. No significa que hayan ganado, pero sí que pues salen a jugar con 12 y nosotros con 8. Vamos. O sea, si ya jugamos con menos, pues la diferencia es más grande, ¿no? Claro, para ello tiene que saltarse. El principal escollo es el informe que es un informe preceptivo y vinculante de la Confederación Hidrográfica. Con un gobierno central que está en principio no favorable a este proyecto, ¿no? Y evidentemente con una insuficiencia hídrica. Es que no estamos hablando, estamos hablando de que Vigo tiene cuando fue hace unos años de sequía, se estaba hablando de si recrecer hacer un trasvase de Oitavén, que si hacer recrecer la Irás o un pequeño Irás detrás del paso de Irás, o incluso de como dice el Celta también a veces, de hacer un aprovechamiento del Miño, ¿no? Como si el Miño fuese un río nuestro. O sea, que a veces tenemos una prepotencia tremenda, ¿no? El Miño es un río internacional y cualquier cosa que se haga hay que contar con el permiso de Portugal, ¿no? Y más para un volumen de trasvase como ese, ¿no? Pero bueno, aquí parece que somos prepotentes, ¿no? Entonces, claro, ahora la jugada está en si el asunto se atreve a pasar por encima de ese informe y pasarse toda la capacidad del gobierno central, o si para y espera a que el gobierno central tenga un gobierno amigo que cambie el informe, ¿no? Que cambie quiten a un presidente y pongan a otro que firme lo que ellos les digan, ¿no? ¿Qué puede pasar? Yo no creo que esperen tanto tiempo, porque evidentemente el gobierno central acaba de renovar y pueden pasar 4 años. Creo que tiene un apoyo sólido para durar una legislatura. Yo creo que se van a atrever a decir que es subsanable el informe de la Confederación Hidrográfica. Y directamente iríamos al PIA, ¿no? A la declaración de PIA. Sí, claro, que digan el PIA y entonces se pone en marcha todo. Y estamos hablando de una cuenta atrás para ponerse delante de las excavadoras en el monte, ¿no? Es cierto que entraría todo las denuncias contenciosos contra esta declaración, incluso penal por prevaricación, pero claro, eso corren en otro reloj, ¿no? Más despacio y muy difícilmente que consiguiésemos medidas cautelares, ¿no? Con lo cual nos pondríamos ya en que la siguiente fotografía, ¿no? Puede ser comuneros delante de excavadoras, ¿no? Algo que no deseamos, pero que posiblemente podemos acabar ahí, ¿no? Algo que ya contemplábamos hace mucho tiempo cuando empezó esto, ¿no? Pero bueno, como siempre que la pelota está en juego, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero si tengo que hacer una especie de agorero, ¿no? De lo que va a suceder, yo creo que el asunto se va a sentir prepotente para saltarse la legalidad, ¿no? Y va a declarar subsanable todos los informes negativos. A la vuelta de septiembre va a declarar el PIA como bueno, aprobarlo, ¿no? Y empieza la cuenta atrás para la expropiación. No sé si Gonzalo coincide conmigo. Si no coincide conmigo, seguro que serán los tiempos, pero que en la posibilidad de esto seguro que sí.
Sí, bueno, a ver, esa parte se contempla, pero digamos que tamén a ver, saltarse eses informes, o sea, non é só da Confederación, está do Concello de Vigo, hai un de mobilidade, pero bueno, é verdade que no es vinculante. sí, bueno, pero Vigo ao final é o que ten que proporcionar o transporte, se eles falan dun transporte interurbano colectivo que non existe a día de hoxe, o sea, todo isto é unha quimera, é digamos, un engaño a xente, que decir, o sea, vamos a ir a construir eso, pois unha cidade deportiva punteira e tal, e ao final non hai nada disso, o sea, os campos iban a ser, pois, eso, unha zona para que o celtismo, de encontro, de non sei que, ves, ao final teñen uns campos pechados cunha malla plástica que repoñen cada pouco tempo, que se pasan por ali e tal, e nada, pois a xente quere ver os entrenamentos, corta un poquinho de malla, intenta ver, xa o que seguinte, digamos, está eso cuberto de novo, o sea, é todo digamos, un ganabous, o sea, para mí, non? Entonces, a nosa parte é que xa non nos creemos tampouco nada, o sea, a agua está blindada, como decían a nosa alcaldesa, tal, todo eso está blindada como, o sea, non teñen estudios serios, todo é, digamos, pues eso, contratamos un equipo que lle de pa diante, técnico, xurídico e tal, e van a poñer negro sobre blanco. Todo o mundo está como mirando para outro lado e, bueno, eu non lle quero poñer o cascabel ao gato, non quero facer un informe, digamos, demasiado duro, pero, bueno, se as órdenes de arriba son que isto ten que ir para diante, pois terá que ir para diante. Digamos, non ten demasiado sentido. Incluso a parte económica, o sea, decir, todo isto a mí non me acaba de convencer. O sea, eso dun hotel, sí, bueno, vas a montar un hotel donde en Tamega, si es un hotéis en Vigo, y, bueno, en momentos puntuais pode ser que digamos, que sean necesarios e tal, pero ao final estamos falando de crear unha infraestructura paralela para o Celta, para un negocio, que non sei moi ben, que tampouco aí entendo, se eso está escrito totalmente o Celta, ou se hai, digamos, cousas que se salen desa esfera, non o sei. Digamos que van a acabar a Fambia Mourinho e tal. Entonces, bueno, non, digamos, non hai perspectiva. Que pode ser que a Xunta se lle ocurra, bueno, pois, bueno, estamos vendo que hai unha agresión, digamos, en estos dos macroeólicos de unha serie de proxectos, das minas, de non sei que, non? Que parece que toda Galicia está en venta. Bueno, pois a mellor van nesa línea se lles ocorre darlle para diante, pero, bueno, tamén o temos claro que non vamos a permitir, o sea, se chegados a este punto, o sea, xa nos deron a razón na xustiza, pois confiamos en que sexa en primeira instancia, en segunda, e a donde teníamos que ir. E, bueno, que decía Cristóbal, se hai que poñerse diante das máquinas, habrá que poñerse. Estamos falando de que tenga un proceso de cuestións, non? Eso es un tema muy importante, Gonzalo, lo que comentas, porque definitivamente es una situación que podría presentarse y generarse a futuro. Yo invito a los taberneros que nos están escuchando y nos están viendo por los diferentes canales donde estamos emitiendo el programa, que puedan facilitarnos sus preguntas, inquietudes y comentarios con relación a este tema. Y Skull, quisiera saber si tienes alguna pregunta también para nuestros invitados hoy día. ¿Qué perspectiva tienes? ¿Qué Porque desde que encendí el ordenador estoy viendo ahí unas estrellitas de Europa, ¿sabes? Y me gustaría preguntar qué pinta Europa, porque Europa, mucho que llaman denuncias que muestran que eso es una barbaridad. Europa supuestamente tiene más poder que los propios gobiernos del propio país y veo que están de brazos cruzados. Bueno, a ver, non é de todas, o sea, a Europa, cando, digamos, nos falamos tamén con europarlamentarios, estamos aí falando con xente, digamos, que está ali no Parlamento, eles un pouco están na expectativa, está facendo seguimento. O que pasa que tamén, a ver, Europa está lá moi lonxe, teñen moito poder, eso sí, pero eles, digamos, comunican que en principio, como os dixen en un momentiño, todo isto é unha quimera, o sea, decir, o plan, a modificación que iba a cargarse 1 millón de metros cuadrados está en vía morta. Entón, Europa que nos contesta é, no momento que se aprobe definitivamente esa modificación, entonces sí podes acudir a Europa, ¿no? Pero eso quedou aí en vía morta. Agora, con este do 360 todavía está en proceso de aprobación. Evidentemente, posiblemente teñamos que acabar aí, non? Pois que eso leva moito tempo, como di Cristóbal, a posteriori, digamos, cando vemos estes macrosuicios agora, onde se xulga, que o técnico e tal. Entón, aí, curiosamente, os políticos non saben nada, non? Estamos asistindo aí, non sei, últimamente, outra vez, en Madrid e tal, Esperanza Aguirre non sabe nada, non se sabe quen é M. Rajoy, non se sabe tal, dice, mira. Sí, lo típico, as cosas de Palacio van despacio. Tal cual, non? Básicamente eso. Y luego otra pregunta, yo sé de buena tinta
que preguntaron por los terrenos del antiguo club que hay allí, como digo yo, en la parte de atrás de la ciudad deportiva, los de Mercantil. ¿Sabes el club que había allí? ¿Te acuerdas? Sí, pero ¿detrás de Mercantil o no por Mercantil, dices? Los campos aquellos que tenían, porque creo que el club lleva años ya cerrado, que no está abandonado. No, Todo aquello. teñen unha situación, creo que financiera un pouco complicada. Creo que a compra da sede, non, que fixo o Celta, onde está a sede agora, pois lles deu algo de pulmón, digamos, ás instalacións, pero bueno, a ver, é unhas instalacións moi difíciles de manter, que requiren muitísimo gasto, e creo que, digamos, é falaban, ¿no? Isto xa de oídas e non hai tal que non, que ao final o Celta tamén conta xa con o pretende facerse con eses terrenos. De feito, que preguntaron e están esperando que estén máis ahogados para hacer oferta. Seguramente, bueno. Esos terrenos, unha vez compras, pueden hacer lo que salga del culo, básicamente. Bueno, non é de todo así. O sea, ao final, estes terrenos están escritos en un centro, pois, non sei, socio-recreativo, pero sí, o sea, despois unha vez, é o exemplo que falábamos antes, xa está transformado, pois ahora lle vou dar outro uso. Entonces, vou bordeando a lei, vou collendo a normativa e consigo facer, non sei, unha organización para os xogadores ou os sales allí para que vayan a vivir e tal. Ou unha instalación para o propio clube, non sei. Bueno, eso é o que falábamos antes, non? Ti vas collendo eses terreos e pouco a pouco os vas transformando e unha vez que están transformados, pues, vou convertindo, non? Resulta curioso porque, por exemplo, sí que digamos, con xente que nos reunimos do propio Concello e tal, nos comentaban que en fases iniciais, pois, para facer ese modelo de cidade ou ese modelo de área metropolitana, como vos dicía, o sea, nos consideramos que Tameiga non é porque xa sufrimos dúas infraestructuras moi potentes, tamén nos afecta un polígono industrial que temos aí, temos casi o aeroporto en riba, parece ser que no seu momento os terreos de Álvarez se lles ofreceron ao Celta. Entonces, o Celta naquele momento, o señor Mourinho dixo que non, porque ese sabía que pagalos. O sea, decir, o que queremos? O sea, queremos unha cidade forte, unha cidade, non sei, ou unha área metropolitana, non, pero claro, aí non me interesa porque eses terreos hai que pagarlos a alguén, non? Os terreos de Álvarez, onde estaba a antigua fábrica de Álvarez, que era como, pois, un revulsivo para esa zona. Entón, todos aqueles metros que non sei exactamente o que son, estaba o campo do Gran Peña ali, e tal, pois era como poder levantar esa parte da cidade. Pois naquele momento, pois tampouco. O sea, decir, isto é unha guerra política e tamén hai uns terreos no novo Pesón de Vigo reservados para uns campos de entrenamento, para facer, digamos, ese, non sei se negocio, como chamar, non? O fabricar xogadores de fútbol que poidan axudar ao equipo, ou que se vendan, ou que tal. Digamos, esa parte, pois, bueno, pois está aí, pero eso non interesa. O que interesa é ir a expropiar uns terrenos a 3 euros o metro cuadrado e aquí os indígenas que calemos a boca que nos vayamos. Claro, logo comprar los outros terrenos, montar unha organización o que sea e a tirar millas. Correcto. Sí. Antes que nada, bueno, quiero invitar en esta taberna que se ha incorporado a nosotros nuestro querido Afou también para acompañarnos en estas charlas de taberna. Hola, Afou. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todos? ¿Ven? ¿A gusto? Hola, Muy bien. Bueno, estuve seguindo un pouco a charla por riba, algúns traballamos, aunque non nos paguen. Entonces cheguei un pouquiño tarde, non? Mais sí que levo escoitando un ratiño a coche por aí un pouco de por onde van os tiros. A min, como xiareiro, eu creo que, desde o meu punto de vista, e quero que mo comentedes vos, desde tamén, non? Que coño é iso? Quen ten un neno na casa berrando? Bueno, desde fora dá a sensación de que o propio celtismo ante o tema Tameiga pasou de ser un tema, vámoslo dicir así, de putos comuneros, por culpa de unos aldeanos el Celta no crece, a ser un tema neutral. Como yo non entiendo, yo non opino. É dicir, dentro do propio celtismo eu creo que se avanzou nese sentido. E avanzouse nese sentido en base fundamentalmente pois a recollida de firmas que fixerades nos aledaños de Balaídos, o apoio de Gabri de aquí da Ría, non sei se o recordades, nun
nun concerto en Balaídos. Un apoio que, por certo, lle custou que nunca máis volver a sonar daqui da Ría, sendo el un grupo mítico e tal, nunca máis volveu a sonar en Balaídos. Antes poñían algunha canción deles, no descansos ou nas previas, daqui da Ría non volvió a sonar en Balaídos. Por qué? Porque dijo, como decía Evaristo del Apoio Records, lo que nadie quiere oír. Para iso está o rock and roll tamén. Entón, eu sí que notei, desde, o sea, pasouse dunha certa desafección, dunha certa inquinia a esos aldeanos de mierda que por culpa dellos el Celta non pode crecer, porque era un pouco discurso, pasouse a unha extrema indiferencia de cada uno defenderá lo suyo, yo como mucho no me meto, incluso os máis poderosos secuaces do aparato mediático do Celta, porque ten un aparato mediático poderoso, creo que é unha evidencia, obvian o tema. Non sei se é un avance, eu creo que sí. É dicir, de ser odiados a ser vistos como neutrales, incluso a topar certa admiración por parte tamén de parte do celtismo, eu creo que nese sentido a loita tameiense está sendo, non sei se exemplo de nada, pero sí respetada por moito celtismo. Mas eu sigo vendo unha falta de cobertura mediática de la hostia por parte de todos os medios. E explícome. Desde que Marián colleu presidencia, non sei se deixou ser CEO desa cousa chamada Galicia 360, non sei se o deixou de ser. Fálase do divino e do humano, tema deportivo, bueno, tal, se que, Giraldes, falamos tal, deixouse como tema da cidade deportiva un pouco desguello. Entón, é unha pregunta que me fago, é se esa presión social ou eses socios que berran tamén así Mouriño, non que os hai, esos siareiros que fai que polo menos manteñen o perfil baixo nese eido, porque houve unha época, e non hai tanto, que inauguraban tamén, o sea, que inauguraban aquelo cada 20 minutos. E despois atopeime tamén un santo silencio por parte dos medios, no sentido de que yo non sei nada de Tameiga, pero é que non podes saber porque ninguén che conta nada. A miña pregunta é se Faro de Vigo, se el Desmarque, se el Relevo foron por aí facervos unha reportaxe, unha publireportaxe. Se foron por aí preguntándovos de que iba o tema. Se vos sacaron uns vídeos dicindo como aproveitaba de Somonte, sacándolle unhas fotos á casa que tedes ali, á casa da música que levou varios premios, etc. É dicir, creo que non foi así. É dicir, que vos están aplicando a santa política do silencio, que funciona de puta madre, ademais. Non sei se tedes esa sensación con respecto á maioría dos medios. Non vou dicir todos porque sería ridículo, pero a maioría dos medios. No, sería injusto ese tratamento. Primeiro que como todas as cousas, tienen sus momentos de máis resonancia mediática, porque sucede algo, e en 7 anos que levamos hai momentos en que non sucede nada e hai máis cousas en actualidade que marcan tan importantes como o que sucede aquí, ou sucede en outros lados, como mismo lo que está pasando en Palestina, que tamén ten súa relevancia, ¿no? Entón, bueno, non basta estar todos os días en el candelero mediático, pero sí é certo, mismo el Desmarque sempre se ha tratado con moito cariño, ha contado as cousas. Ahora, el Desmarque es una sección deportiva, y va a hablar de deportes, no va a hablar de los... Sí, pero despois sacan, cando son as seleccións, dice jugamos nosotros, é dicir, non me vale ser apolítico cando a mí se me vai mal nela. Bueno, vale. Non sei se me entendes. Son medios de comunicación, xa sabemos como funcionan, pero que no podemos decir, excepto el Faro de Vigo, que sabemos como funciona el Faro de Vigo, que é unha hoja parroquial de los mandados, no podemos decir que haya habido un mal tratamiento de cara a la comunicación. No es excelente, pero no ha habido... O que lles mandades, publícano. Sí, lo publican y lo publican con menos el Faro de Vigo, ya te digo, lo publican con de la voz no nos podemos quejar. Y de radios y de televisiones y de la prensa deportiva, ¿vale? Y yo creo que el relato está ganado, ¿vale? Nadie discute el impacto ambiental, ni el impacto sobre las aguas, ni nada. Podrá discutir otras cosas, pero ese relato está ganado. Por eso no hay esa prepotencia que había al principio, ¿no? Claro, evidentemente llega la hija con una cara amable, con una cara sonriente, con bueno, vamos a arreglar las cosas,
que al final hay los mismos dientes afilados que el padre, pero que sale una cara con la que gana tiempo, ¿no? Gana tiempo, gana crédito, y eso viene con ese discurso de, bueno, lo vimos con toda la operación cosmética del fútbol femenino, ¿no? O sea, oiga, que llevan ustedes 10 años despreciando el fútbol femenino y ahora van con el talonario y compran un equipo de Moss. Hagan usted un equipo, no compren otro, ¿sabes? O sea, porque y encima viene la alcaldesa de Moss a celebrarlo, pero no ves que nos estamos quedando sin equipo femenino en Moss, que se lo están llevando por 4 duros. O sea, ¿qué celebras como alcaldesa de Moss? ¿Que te quiten el equipo que hay? Por suerte hay otro equipo femenino en Moss, pero yo es que no sé a veces qué celebra esta gente, ¿no? O cómo entienden las cosas, ¿no? Pero la operación esta de estos días es, oiga, llevamos 10 años despreciando el fútbol femenino y al final tuvimos que hacer una operación cosmética y de talonario, ¿no? Pues eso es lo que hay, ¿no? Pero claro, luego ellos lo venden y ponen la cara amable. Evidentemente, esta señora tiene un crédito que se le acabará, pues, bueno, el cambio de entrenador también, porque le funcionó, pues a la afición que no entiende más que el resultado de este domingo y no entiende más, pues lo aplaudirá, ¿no? Pero que esos créditos se agotan con la mala gestión en el tiempo y sobre todo cuando se ve que la gestión no está hecha para el club ni para el celtismo. Ese es el problema. Porque estos señores, si llegan el primer día y dicen, miren, es que la Madroa se nos queda pequeña o es que la Madroa no sé qué y queremos en Tamega que nos dejéis o en no sé dónde, Pereiras, pues 1 hectárea o 2 hectáreas para hacer nuestra ciudad deportiva, tal. No me ha salido ningún problema, ¿eh? Ni con Tamega ni con nadie. Eso se negocia, se hace una transacción, se cambia en monte por más monte y tú consigues más monte y claro, porque estamos hablando de un poco terreno. El problema es que estos señores lo que querían es todo un pelotazo urbanístico para llenarse los bolsillos, no por un tema de celtismo, porque esto no es una sociedad deportiva. Esto es, el dinero lo manejan ellos, ¿no? Entonces, claro, aquí se mezcla, pues eso, un sentimiento que tenemos todos de celtismo. Yo fui abuelo con mi padre, con mis hermanos y con mis hijos. O sea que, evidentemente, no me van a dar ellos lecciones de celtismo, ¿no? Después de 50 años siguiendo al Celta, ¿no? Pero se mezcla con un negocio, se mezcla con una emotividad para pasar por encima de los indígenas, ¿no? Y encima con una disputa política, porque este señor al final está en un partido político y haciendo de azote a otro partido político, que yo no estoy ni de otro, pero evidentemente hay todo un espectáculo de lucha política que no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? Y que está muy alejado de los valores del fútbol o de los valores que yo le enseño a mis hijos que tiene el fútbol, por lo menos, ¿no? Que los dos juegan al fútbol, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de cosas distintas. No estamos hablando de fútbol, estamos hablando de negocio. Pero nós non se nos vende como Seareiro, véndesenos como, bueno, o relato é o seguinte, o Celta ten que medrar en áreas extrafutbolísticas para poder aguantar o tirón do fútbol moderno, por así decirlo, e a peza vertebral de toda esta historia é Galicia 360. E Galicia 360 pasa por, neste caso, por Tameiga. Quero dicir, claro, eso vendeusenos durante moitos anos. Pero o cambio de relato é reciente. Se podo apuntar, aí discrepo con Cristóbal, o sea, mediáticamente pode ser que sí, que nos ven algo máis de chance, porque, como di Cristóbal, hai unha verdade incontestable, non? O tema do medio ambiente, da agua e tal, pero sí que é verdade que eles ahora optaron por por un perfil comunicativo totalmente diferente, e aí sí que son cómplices tamén, creo que os medios, non? Digamos, aí atrás, pois, houve unha aprobación, por exemplo, do tema do Consorcio do Louro, que ahora se maneja a través do alcalde de Porriño, e, curiosamente, o alcalde de Tui e o alcalde de Salceda se abstiveron para un tema de votar un informe de tal, e os argumentos de tanto de Porriño como, sobre todo, da alcaldesa de Nidia, é que vos non apoiades e eu sempre apoiei os procesos que implican un crecemento do Concello. Non, isto non implica un crecemento do Concello, o sea, implica un crecemento dos bolsillos de tal. Entón, todo eso non sale nos medios. Ahora hai un perfil totalmente diferente e non interesa esa confrontación política porque non funcionou. O sea, ao final, creo que mediáticamente a batalla nese sentido a gañou claramente Caballero. Digamos, pois, Mouriño se retira, Caballero...
Eu creo que tamén ganastes. Quero dicir, que gañastes as migracións de postos e respeto de todo. Cando eu estábamos recollendo asignaturas ali aquel día, a verdad que foi a hostia, o sea, porque de repente, bueno, que ao final te pedían os chalecos, te pedían tal, o sea, a xente estaba moi cabreada, ¿no? E o que dices ti, o sea, digamos, o exemplo de Gabri, de aquí de arriba, o sea, decir, que se posiciona e que ao día seguinte, eso, no sé, un par de días nos enteramos que evidentemente lle cortan a cabeza, que non lle queren pagar a actuación, bueno, unha serie de cousas que dice tal. E ao final tamén vemos que está como desconectado, non? Ese centenario que iba a ser a hostia, que non sei que, e ao final a afición ou certa parte da afición como que, non? Que funciona desde unha maneira paralela, bueno, pues crea esa festa ou esa historia. E digamos que non están pegados á realidade, o sea, decir, ese proxecto, como dice Cristóbal, bueno, pues se hubieras negociado, pues, a mellor Tamega non aceptaba, Pereira sí, pois un campo, 2 campos, que era unha cousa, bueno, pues o mellor hasta medioambientalmente aceptable. Ahora, 300.000 metros cuadrados, 400.000, no, isto non ten, porque ao final é duplicar infraestructuras e tal, que volvemos ao que falamos ao principio, ¿no? Entón, mediáticamente, que nos fan algo máis de caso, bueno, a ver, que medios, que periodistas e en baixo tal, o sea, para min é claro, o sea, se ninguén do club, non sei, bueno, aquí que non queiran aparecer ou que vos lle convidedes e que non queiran vir a falar e, oye, pues, Sí, temos que dicir algo respecto disso. Falamos co clube para que mandara alguén, bueno, si quería falar do proxecto. E dixéronnos que sí, pero que hoxe non podía. Sí, gracias. Que pasa? Que ruido é este? Creo que a Cristóbal se le está filtrando un poco. Hay un sonido ambiental, me parece. No, yo no sé soy. si. Ah, ya, perfecto, ya. No, perdón, es la sirena que está pasando por acá. Creo que hay un. Es el Perú. En el Perú pasan Pero sirenas. hai tiroteos, E non cantan no mar as sirenas do Perú. Lo voy a silenciar un ratito porque está pasando los bomberos, creo, en la ambulancia, no sé. Ambas están viendo en tu coche. Entonces, non sei que estaba dicindo. La hostia. Non sei que con actividades ao Celta e que non... Sí, o sea, nosotros invitamos a... sí, que chamamos ao Celta. Comunicación, sí. E dixeron, sí, non hai problema, mandaremos a alguén, si queredes, tal. Dixemos que era un podcast, tal. E dixeron, pero ahora sí, sabes, non podemos. Sí. Mataches o da ambulancia, non? Xa tuvo que pagar que morreu fulano. Sacó la pistola pola ventana. Oye, quita sirena. Non me molestes, mataches ao enfermo e a ambulancia apagou, xa para que quere. Sí. O caso. E sí que nos dixeron de que sí, que moi a pro, pero que hoxe non podían. Entonces, bueno, esperamos, agardamos que en vindeiras datas podan e que poda vir algún de vos contrastar. Interésame sobre todo, desde o meu punto de vista como xiareiro, a intervención de veciños, non máis que de outro tipo de historias, de veciños que estean en contra, non da propia comunidade de Montes, etcétera, porque para min é un tema que trascende un pouquiño máis, ou seja, se a nivel medioambiental trascende, porque creo que é obvio, para muestra 1000 botones, é dicir, a cantidad de alcoholito que hai por aí, agora queren nos meter no medio de Galicia unha barbaridade de planta, é dicir, isto é unha colonia pura e dura. Tú ves en que se basaban os principios do decolonialismo, da descolonización de Irlanda, de Argelia e de lo que quieras, e dices tú, coño, pero si a nós se nos están aplicando as mismas, non? É unha pasada, é increíble isto. Pero ao marxe diso, tamén o que me alucina é como unha identidade de fútbol co escudo do Celta, porque levo aquí o escudo protexéndose, lles impide a veciños que levan aí toda a vida, que ten a súa vida aí montada, lles cortan a súa forma de vida por vai de patilla, vai de feis. É algo que realmente me alucina. E eu creo que é algo, que, ademais do tema medioambiental, é algo que pega moi duro na xente. É como se veñen aquí e me dicen, mira, a casa non te tiramos, pero vamos a tirar todo o que tes aí, todo este monte e toda esa historia. Pero quen me interrompe?
creo que ya É un está. tema que me parece alucinante, non? A despoboación de vida indígena, por así decirlo. Decir, a maneira de entender a vila, o lugar, a aldea, vese o carallo porque sí. E espero que veña alguén do Celta. Tal vez veña alguén do Celta a defender un proxecto. Sí, dejamos constancia y de acuerdo a lo que tú comentas, efectivamente nosotros enviamos una comunicación al club para poder tener presente también la presencia de un representante, o una persona o una voz autorizada del club, para que pudiera venir a exponer un poco su posición y su situación. Nos indicaron que efectivamente, como hay un evento hoy día en el club con relación a la presentación del Celta femenino, o del A-Celta, que creo que es el nombre que tiene el equipo, nos dijeron que, bueno, íbamos a estar en contacto en futuro, pero que por el momento hoy día no iban a poder reunirse con nosotros y que lo dejaban para más adelante. Así que con ese contacto igual dejamos constancia de que vamos a trasladarles igual una invitación de la misma forma, y lo mismo reiteramos tanto a ustedes, Cristóbal, como Gonzalo, para que dado el momento puedan de repente acompañarnos, o como dice Afu, de repente alguna persona de la comunidad que también pueda hacerse presente y exponer su voz también y al final esto es no es solo un debate de ideas, sino más bien es un sustento de posiciones, porque creo que es válido poner en contexto todo esto de cara al celtismo, ¿no? Haríamos mal nosotros, creo yo, solamente escuchando a una de las partes, cuando la situación deberíamos también tenerla, digamos, redonda por el otro lado y escuchar la versión de la otra parte, porque argumentos puede tener, pero visto lo visto, en realidad cada uno debería hacer un ejercicio de valoración con respecto a la situación del club y la preocupación que se tiene respecto al tema de Tameiga, ¿no? Entonces, creo que es un tema importante que deberíamos abordar con prontitud. Bueno, pues, por a nosa parte, por mí non hai ningún problema. Oye, cando, digamos, quieran participar, pois encantado de confrontar. O sea, por a nosa banda, vamos, participaremos ás veces. Que teño particular. Vos chegastes a tratar xa con Marián? É dicir, sí que me consta que Mouriño sí que se pasou por ali un par de veces ou tres, etcétera, a veces casi impositivo, primeiro negociando ben, despois dunha forma moito máis inquisidora, por así decirlo. E Marián, chegastes a ter relación cercana con ela? No sentido de que se pasou por ali... Xa comentamos ao inicio que non, o sea, baraxamos incluso solicitarlle, pero logo vista a campaña esa que sacaron esa entrevista que lle fixeron, doble páxina no Faro, a declaración de intención non merece a pena, porque non, o sea, está dicindo basicamente o mesmo, o sea, vamos a ir para diante e dá igual, todo isto se vai a facer porque temos o amparo da Xunta e vamos a tirar para diante, non? Entón, un pouco, daría unha semana, que foi o que comentamos, non? Daría unha semana, un par de semanas, saliu Carlos Cao co tema, tamén, dicindo que iso era unha peza fundamental da viabilidade do club, de todo isto. Entón, bueno, pues non, digamos, non tiramos ese contacto. Vos credes, ahora mesmo Marián goza dentro do celtismo de certo crédito, porque non sei, porque é unha figura, unha persona relativamente nova, non, que viste bien, yo que sei, non, que ten así unha cara amable, non, o pai parecía o señor Barsi, de repente poñennos, non sei se unha cara moito máis amable realmente, non? E está facendo cousas, unha campaña de lavado de imaxe, desde o meu punto de vista, sin entrar en profundidade, por iso é un lavado de imaxe, pois xa empezan a chiar en galego, por exemplo, en tweet, cositas. Agora compran un club femenino e dicen que as celtas lle van chamar e é así como todo moi bonito, meten un entrenador de canteira. Todo eso, porque non lles quedou outra, vamos. Non meteron por placer, metían en xaneiro, Jesús, en agosto pasado, non? Pero bueno, vos credes que ese crédito de ser novo, canto pode durar? Canto lle pode durar a unha persoa pública o crédito de dejadme que eu non he hecho nada? Ainda que teñas a trayectoria que teñas, que parece que non fixo nada e le vai toda a vida, pero non, canto pode durar ese crédito? Bueno, pode durar a complicidade que teña da prensa e a capacidade que teña ela de facer gestualidades. E os partidos son en dúas partes, e a capacidade que teñamos nós de desenmascarar o que hai detrás, ¿no? O que me fai gracia é que se chame as celtas, ¿no?
cuando venderon como unha fusión e eu pensei que iba a ser Celta Mos ou algo así, e que iba a haber a fosforito e negro do Mos na camiseta, pero que eso é que o venderon como unha fusión, pero que é unha compra de talonario pura e dura, pero bueno, habrá que pedir responsabilidades a xente de Mos de que nos vender unha cousa cando non é outra, non? Isto non é o PSG e un conserva Saint Germain, isto é puro Vigo e puro Celta, non hai nada de Mos, non? E o outro, pues, son peleas que no tempo pues, hai que pelearlas. Si a esta señora nadie le tose, pues fará o que queira. Si desde Tameiga, si desde o ecoloxismo, si desde xente que é un pouco sensata lle ponemos cortapisas e denunciamos os errores e hai prensa que colabora coa verdade, pues será máis difícil, non? Non sempre que xoga o Madrid contra un equipo humilde gana el Madrid, ¿no? Pues bueno, pues estamos lo mesmo, ¿no? Vamos a xogarlo e xogarlo con conscientes por diante para que vean que non é fácil ganarnos, ¿no? Yo creo que hubo momentos en que hemos ganado, que el primer proxecto máis lesivo se parou e ahora estamos xogando outro proxecto moito menos lesivo, pero que tamén hai que xogarlo, ¿no? Está todo, cada pase, cada toque, cada persoa que está xogando con intensidade para que isto tenga un bo resultado e importa, ¿no? A longo prazo. Non é tan fácil facer unha predicción cando a bola está en xogo, ¿no? Sabimos outro día o Madrid que parecía perdido e, bueno, tamén é o Madrid, ¿no? Que eso teñen o seu santo, ¿no? E de repente está con unha pierna en la 15ª, ¿no? Gonzalo, una última pregunta por mi parte. Hablábamos antes y volviendo un poquito al tema de los terrenos, ¿no? Hablábamos de que no queríais pensar en la posibilidad de gente delante de máquinas excavadoras. Pero la Confederación, los vecinos, ¿estáis preparados para eso al 100%, sabiendo que tenéis muchas posibilidades de acabar en ese escenario? A ver, eu creo que agora hai esa parte de confusión, non? Pero a parte social, digamos, está aí, o sea, hai un grupo de veciños que están comprometidos con todo isto e realmente, o sea, decir, a ver, isto se está xogando ahora nun tema ou nun plano, non, de xurídico, despachos e tal, pero cando volva a chegar o momento de decir, oye, non, eso non se pode permitir. Entón, sí que pode ser que se chegue aí e bueno, e vai haber oposición, o sea, tamén te digo, ahora hai unha parte de veciños, ¿no? Que parece que isto que hai auga, porque claro, pillamos, pues non sei, novembro, decembro, xaneiro, febreiro, 4 meses chovendo, hai agua por todas as esquinas. Bueno, digamos, esa parte, ¿no? Vamos a supoñer, bueno, pues a mellor este ano non toca, ou sí, agora deixa de chover, pasamos 4 meses, e vamos a plantarnos en outubro sen agua, ¿no? Entón, aí é cando realmente a xente ve esa afección. Non podo dicir que non hai, porque hai, o sea, hai afeccións, hai, pois, contaminacións, o que falábamos antes, e tamén é verdad que iso é inocuo, non é que de repente colocas eso aí e iso non vai a ter afectacións. Desgraciadamente sabemos, o sea, sabemos polo que vos comentei antes, non? Que temos experiencia durante estes últimos 30 anos, pois eso, infraestructuras que ao final, pois, te poñen un poquinho máis difícil vivir e convivir neste espacio, non? Entón, sí, hai un grupo aí moi forte, hai unha persoa, o sea, digamos, pues eso, centro cultural, antes falastes da sala, Rebullón, dos premios e tal, o sea, decir que hai unha cohesión veciñal e que hai xente disposta, é dicir, que non é igual que esa masa que vos dicides, non? Que parece no Celta, que a mellor non está conforme, non? Que sempre como se apelou ao centenario, que había aí, pois, pues, un partido, o sea, unha afición, non? Que respondía e tiña, pois, pues, eso, uns valores e tal, pois, aquí tamén, digamos, evidentemente, pois, eso, moito a menor escala. E esa parte do Celta, o do celtismo tamén está aí, o sea, decir, se ocuparon mediáticamente de facela desaparecer, parecía que o Celta, ou a masa social, está a unha, non? Con Mouriño, con ese macroproxecto, e realmente, bueno, vemos que hai unha xente que pode defender ese proxecto, hai outra masa de grises e hai outra xente que directamente o rexeita, non? E o que pudimos comprobar, pois, eso, o día das asignaturas, que foi unha cousa así como simbólica, pois, joder, que se hubiéramos levado 200 máis, ou sea, perdón,
2.000 máis, non sei, en vez de 30 persoas como estamos aquí, veramos chamar pois, a 20 amigos máis ou 20 veciños máis, ¿no? Que foi todo así como un poquinho tal, en vez de 3.000 collemos, o sea, o de 1.500 ou 2.000 que se colleron aquel día, pois collemos 4.000, non sei. A xente está moi queimada ou está moi queimada e hai unha parte do celtismo que non está de acordo. Pasa que, bueno, mediáticamente, pois, non ten ese espacio ou non ten, digamos, esa proxección. Bueno, pues aquí cos veciños pasa exactamente o mesmo. O sea, decir, parece que hai unha percepción, ¿no? Que todo o mundo está de acordo, que todo está mega, e si é verdade, o sea, decir, que sí que nos mostra apoio a xente e tal, que hai que poñer en valor tamén todo iso que se conseguiu por moita xente que se puso aí e levou, pues, ese peso de manifestacións, de reivindicacións e tal. Pois están aí, o sea, decir, e estamos un poquinho nese impasse, a ver que pasa, ¿no? Que pasa, pois, eso, ca aplicación desa normativa, desas leis, deses informes, decir, o sea, se hai un informe da Confederación, se hai un informe da Comisión, hai unha serie de cuestións, digamos, teñen o seu peso, que poden, digamos, pola configuración da normativa pasarlle por diante e seguir empeñados, seguir para diante, bueno, pois, vale, pois atoparán, digamos, outro muro aí. Non sei, aí, digamos, por esa parte non, digamos, non preocupa. Correcto. Bueno, sempre importante Perfecto. ter a xente do teu lado, non? Sí, exacto. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto, Afu. Nada, no sé si quisiera alguno de los taberneros hacer una pregunta final a nuestros invitados. Bueno, leamos los comentarios. Acá nos manda nuestro colega Jaco Treus una pregunta tonta. Los que gobiernan en la Junta son los mismos que defendían a, bueno, Papá Pitufo es Carlos Mauriño, en las últimas elecciones. Más que nada por saber si esto es una casualidad o una causalidad. A ver, Es un comentario. Ha habido Sí. un contubernio, ¿no? Entre no es el primero, ¿eh? Ya el anterior presidente del Celta, que hizo un buen negocio y luego compró gracias al tema del Celta, los viñedos, sí, bueno, con el fichaje de Hito, la venta de Hito, se quitó 600 millones. Y hizo negocio y le vendió bien caro el Celta un Celta que estaba en la bancarrota a Mourinho, ¿no? Con Horacio, ¿no? Ya Horacio ya tuvo sus movidas contra el gobierno en su momento del PSOE y sus pactos con el PP, ¿no? Y este señor entró en el mismo juego, ¿no? No sé si qué prebendas se cambiaron, que hay varias cosas que sabemos y varias amistades, ¿no? con conselleiros y hermanos de conselleiros, pero sí que ha habido un claro contubernio entre el señor Mourinho y el Partido Popular, ¿no? Y el poder político de la Xunta para que él hiciese una campaña de desprestigio contra Caballero, que evidentemente le salió mal y que incluso Caballero ha salido reforzado, ¿no? O por lo menos no sin ninguna de esta batalla. Lo que se ha perdido el celtismo y ha perdido el Celta, ¿no? Evidentemente en estas guerras, ¿no? Entonces sí que existe eso y de hecho el atreverse a declarar proyecto de interés autonómico un proyecto que en su corazón, ¿no? en su centro está la ciudad deportiva declarada ilegal por la justicia, pues eso es un atrevimiento como mínimo éticamente cuestionable. No sé si judicialmente ya lo veremos, pero que algo que está declarado ilegal, tú sobre eso construyas algo que es interés autonómico, pues parece como muy cuestionable moralmente, ¿no? Bueno, pero es que el señor Mourinho viene de hacer negocios así, ¿no? De las malas praxis políticas, contra el abuso contra zonas propietarios comunales y usarlo todo para hacer estos procesos urbanísticos, ¿no? En eso es un experto, ¿no? Eso hay que reconocérselo, ¿no? Los dientes de tiburón los tiene bien afilados de 1001 funciones, ¿no? Aquí, pues, se encontró con unos indígenas un poco más revueltos de lo normal y que le plantaron cara, ¿no? Veremos a ver qué pasa con la hija, que evidentemente tiene la calidad de tiburón y de tiburón de primera, ¿no? Pero aunque nos ponga esa cara amable, ¿no? Veremos qué pasa, ¿no? Pues, como dije antes, queda mucho que pelear. Llevamos 5 o 6 años peleando y quedan otros tantos.
como decía a Biblia, Dios nos aparte de los mansos, porque moitas veces, cando ves un tiburón de frente, pois poslle cara e de repente venche alguén máis manso e, quero dicir, tens que estar coa guardia alta igual, non? E tende un a baixar a garda, dependendo da maneira de actuar de quen che veña adiante. Eu pouco máis teño que dicir. Hay una solución fácil, que siempre les he propuesto a la comunidad de Tamega una solución fácil. Es que pidan un crédito y compren el Celta. Y se acabó. Compra suficientemente acciones del Celta como para tener el control con alguien y se acabó, señor Mourinho. Y el Celta es el Celta de Vigo Tamega. Y a partir de ahí... Dixeron, o sea, juega con sus armas capitalistas, ¿no? Y ya está. Pero claro, hasta é curioso. E se che digo que temos os cartos e non lo queren vender? Como te quedas? Esa es outra. E isto que vou dicir é literal, o sea, nós mandamos unha carta de verdade, o sea, son a risa, pero non, aquí hai unha xente con cerebro. Ou suficientemente descerebrada como para buscar financiamento para mercar un clube. Por qué? Porque realmente foi un efecto de reacción. Pero o que menos sei o que máis, no seu momento, pois foi mouriñista, porque, bueno, por mil razóns, non? Todo axuda. Pero a mí acaba, que xuntáronse uns cuantos majaras e toparon maneira de mercar o clube. O sea, toparon os cartos para comprar o... Non é que non lo venderan. Evidentemente, se houvérsemos comprado o clube Tameiga non sería un problema nin po Celta nin pos tameiguenses, non? Co tema da outra aldea, perdón, como se chama? Pereiras. De Pereiras xa é distinto porque hai con menos firmados e tal. Se logo non habría problema. Que pasou? Que lles dixemos, non nos contestaron a carta, pero sí, tiñamos a pasta. O sea, se queren xogar no capitalismo, tamén podemos xogar no capitalismo. E de feito xogamos no capitalismo. O sea, é súa arma. Queren esas armas, vamos. E que fixeron? Pasaron de nós completamente. E iso que se lle mandou unha carta de intención de compra é moi poderosa. Ningún medio. E aí... O sea, tú cando mandas unha carta de intención de compra a un clube que non é unha oferta, porque tú non podes facer unha oferta en base a nada. Non, o club vale tanto, non. É unha carta de intención de compra, é unha historia que de moita pasta, non. Comprar un club de fútbol non é unha broma. Tens que facer unha auditoría externa, tens que facer unha serie de procedimentos para saber canto vale o clube, saber que plusvalía e lle pode sacar ou lle saca o vendedor, saber que plusvalía lle pode sacar o comprador a certos anos vista, etc. Dicir, nós xuntamos a maneira de facer as cousas, xuntamos a maneira de facelo ben, ademais. E sabedes que nos dixeron? Literalmente nada. Non houve resposta. Mandouse por varios medios, dicir, os habituais, Burofax, Correo, etc. Santo silencio. Entonces, o sea, é que a impresión que temos é que, claro, agora o clube non vale tanto como menos lles gustaría que valese. Necesitan a Tameiga para que valese o que ten que valer, o que a eles lles parece que ten que valer. Non, que temos que tunear o coche para vendelo a mellor precio. Xa, pero que a nosotros non nos interesa o coche tuneado, interesa o coche como tedes agora. Non sei se me entendes. Nin por as normas do capitalismo funcionan. Cada vez que vos digan aos de Tameiga, no, pues, si tal, comprade o clube, si xa que tan tal. A arma que tedes vale, que non lo vendan. É simple, porque os cartos hainos. De verdade, O sea, cando vos lo volvan dicir, como mellor é un tema recurrente, pois si tal, comprad el club e dicís vosotros lo que queráis. Vale, que non lo vendan. Fin, que se senten a negociar por él, a ver se chegamos a un acordo ou non. Os cartos témolos. É así, E Tameiga, por suposto, está fora de toda a ecuación posible. Dios má parte, vamos, antes pego un tiro. Ou lle mete un tiro a que non compre con Tameiga. O sea, non, que va. Bueno, hai resposta a iso. De compra el club. No, capitalismo extremo. Pues compra el club, vale. Tranquilamente dices, vale. Bueno, mira, eu quería aclarar aí que vin que apareceu unha pregunta, non? Que decía non se queda compra por parte do Celta. E quería aclarar, o sea, non é unha compra, eles non compran os terreos. O sea, esta declaración do PIA é para podernos expropiar. O sea, decir, isto iría a un precio, bueno, si irrisorio e tal. Non sei, creo que tamén hai unha certa confusión, non? Como que eles comprarían os terreos, que non sei que, non.
non o compran, porque ademais, bueno, pues igual que vos contestaron a vos ou non vos contestaron, non sei que lle dixemos ao club, mira, os terreos non se poden vender, as comunidades de montes non se poden vender, e isto para nós non ten precio. Entón xa está, non pasa nada. Entón, cando, digamos, se implementa toda esa parte da expropiación, pero os terreos de Tamega non están en venta. Correcto. Es importante que hagas esa aclaración y sí sería bueno, Frank Arbu, la pregunta que hace Yago Preus, ¿no? Si mañana Resistencia Celta contra el club, ¿podrían dormir tranquilos los vecinos de Tameiga? A pierna suelta. Arre, carallo. A pierna Podían dormir no suelo sobre espiños e a perna suelta, que ali non iba a ir ningún atufado a tufarlles nada. Dios nos Eso aparte. se les dijo en la carta de intención de compra, pero que desde luego nosotros no íbamos a llevar a cabo ningún tipo de... Oye, pero no nos olvidemos que el Concilio de Vigo ha reservado 100.000 metros cuadrados para instalaciones deportivas, claramente para el Celta, ¿eh? O sea, quiere decir que el Celta tendría una solución para sus instalaciones deportivas en Vigo. Claro, no al metro cuadrado regalado que quieren vos. No. El ayuntamiento tiene la ley atrás. Pues si le dice algo más caro, pero que sí que hay una solución, sí que tiene, o sea, que no van a Mos porque no tienen otra cosa, van a Mos porque ahí le ganan más dinero, o sea, sencillamente, ¿no? Y sigue teniendo Balaído, sigue teniendo Barreiro, sigue teniendo unas estaciones deportivas gratuitas, ellos ganan dinero y no pagan un duro por Balaídos, y el mantenimiento tienen que hacerlo para los vigueses, o sea que es decir, que tienen un trato de favor. A mí me gusta tener una empresa en la que me pongan el terreno, me lo pongan todo, no paguen un duro y yo todos esos beneficios para mí. Eso no existe. Si en cambio soy Mourinho sí lo tiene. Sí, pero aquí estaba el problema, que el ayuntamiento tiene 15 hectáreas. ¿Qué pasa? Cuando el Celta anunció lo de Mos, el ayuntamiento anunció las 15 hectáreas. Claro, el Celta, me acuerdo yo que estuvieron ahí mareándose el ayuntamiento y el Celta mareándose con los terrenos, que si uno que no sé qué, ahora el otro que si no sé qué de plan urbanístico, que no hay terrenos, ahora que sí, ahora que no, ahora que sí, ahora que no, y dijo el otro, venga, va a aparecer la de Mos, se lo puso en bandeja y dijo, pues para arriba. Para los 2 días el ayuntamiento dijo que había 15 hectáreas para instalaciones deportivas. Pero, Skull, non nos olvidemos que o que lle deron ao Celta, non? Foi declarado ilegal. Por qué? Porque non era verdade. O sea, decir, o que lle prometeu a alcaldesa, decir, vete para Mos porque tal, non. Te vai facendo. Claro, en Vigo, pois, houve unha persona, un alcalde, que fixo cumplir a legalidade. Decir, isto leva os procesos. Por eso nos consta que cando se lle ofreceu, por exemplo, os terreos de Álvarez, sí que podía, digamos, haber un cambio urbanístico, se podía facer un plan especial para esa zona. Pero eso non interesaba, o sea, Mourinho non estaba buscando son un empresario, quero montar unha fábrica e fago unha inversión e compro e tal, non estou buscando eso. No, pero más, le fue al ayuntamiento diciéndole que quería comprar la Madroa y también dijo, no, ¿estáis locos o qué? ¿Qué pasa? Que a Madroa ten o mismo problema, perdón, que Pereiras, que iba a apuntalo agora. Non vos olvidedes que os terreos de Pereiras non son do Celta, son dos comuneiros de Pereiras. A día de hoxe, os terreos son propiedade da Comunidade de Montes de Pereiras, son dos veciños de Pereiras. E non hai, digamos, sería incumplindo a lei, maneira de quedarse con esos terreos. Sí, con a expropiación. Eles o que interesa, o que lles interesa dese pía é o interese público. Declarar eso como que é de interese público. É como un hospital público, é como unha autoestrada ou é como un, digamos, pois eso, unha universidade ou algo de interese público. Por eso necesitan esa ferramenta tamén, O sea, para poder pasar por arriba de todos esos informes e tamén de algún xeito poder expropiar, porque senón a cidade deportiva xa pasaron 4 anos ou 5 e o contrato que teñen que a Comunidade de Montes de Pereiras son 30 anos. O sea, dentro de 25 anos, pues esas instalacións revirten nos comuneiros de Pereiras. Como Madroa. Sí, e a Madroa hai unha parte da Madroa que é do Concello, é verdad, pero hai outra parte que é da Comunidade de Montes de Teis. E hai outra parte que é da ampliación que é da Comunidade de Montes de Candeán. Entonces, cando se fala de todas esas cousiñas é moi sincero, non? Que Caballero non, bueno, pues, oye, e os comuneiros de Teis que dixeron? Pois sí, ao mellor lles interesaba seguir alugándolles ao Celta. Pero a verdade é que tamén Caballero, evidentemente, lles dixo que aquilo é unha instalación, que tal, que bajo mi... Non, pois sigues con estas, non xa as podemos vender.
Bueno, pues igual que Balaídos teóricamente, non? Teño entendido que está cedido, foi unha cesión dunha marquesa, non? Ou da marquesa de Quiñones, non sei que. Balaídos tiene una historia larga, porque Balaídos en su día, el Celta hizo una mago ahí de que compró el estadio, lo reformó y se lo entregó al ayuntamiento. No sé, Hubo un chanchullo ahí en los años 50, 40, hubo un chanchullo muy raro ahí. ¿Sabes? Se lo cedieron al Celta como si fuera una compra, que creo que lo compró por 1 millón de pesetas. El Celta lo reformó y se lo cedió y se lo entregó al ayuntamiento. Un chanchullo raro. Luego el Concello lo cedió durante 25 años de uso completamente gratuito al Celta. Es más, el Celta, que tanto protesta, y esto tengo información de primera mano, que tanto protesta muchas veces de, bueno, es que ahora vienen los Guns N' Roses y destrozan una cosa y otra y no sé qué, y el Celta solamente paga el césped. La explotación de los bajos comerciales no paga nada. Por el alquiler del propio estadio no paga nada. No es el tema de suministros, no lo sé, ¿eh? Y no me atrevo a decirlo. Solo paga césped y seguridad. Pues hombre, no sé. Y lo no que sé cómo está. lo que es limpieza y todo Porque eso. aquí é onde entramos sempre. Non é unha sociedade anónima, é unha sociedade anónima deportiva. Quero dicir, igual que non me parezca mal que eso sexa así, porque move unha cantidad de masa social, etc., tampouco podes tratar como unha empresa ao uso porque é unha sociedade anónima deportiva, con sus buenas e sus malas mierdas. Se o Celta fora Repsol IPF non habría un podcast falando de Repsol IPF. Como o Celta é un equipo, unha sociedade anónima deportiva, hai un podcast falando desta historia. Ou varios podcasts falando desta historia. Se o Celta fose unha empresa de carbohidratos, non habería podcast comentando os carbohidratos desa empresa. Oye, que opinades da nova fórmula química que aplicaron unha bebida de laranxa? Que parecera no, pois eu creo... No. É dicir, eu entendo que os concellos e que se apoie o deporte en xeral. E o fútbol, que é a miña paixón, entre outras, en particular. O que non entende a doble vara de medir, que para unhas cousas somos unha empresa, compra el club, arréglate, porque isto é unha empresa, para outras somos deportiva, oye, que somos el Celta, dejan los estadios, a ver como está a cousa da Madroa, unha historia. O ben de interés autonómico é unha lei que se fixo, que se expandeu a capacidade de expansión, sempre, para que non sepa, non? Cando dedicaran algo de interés autonómico, sempre hubo esa lei, sobre todo en Galicia, realmente para afrontar certos problemas no minifundismo, usouse bastante nos anos 70 e 80, coa chegada da luz a moitas aldeas, etc. Non, que eu non quero vender. Bueno, pois non queres vender, expropiamos, pero non podemos deixar aquela aldea sin luz porque tú non queres vender. Entón, aí é onde, por exemplo, se aplicaba este tipo de lei, ou vendes ou che expropia. Que pasa? Que esa lei agora ampliouse hasta onde eu sei tamén os muiños de vento, hasta onde eu sei. É dicir, se a ti che queren, tú antes se non querías deixar poñer na tua finca un muiño de vento, o sea, un aeroxerador, un eólico, ou non querías deixar pasar unha pista era problema da empresa, negocio coa empresa. Agora extenderon a posibilidade de aplicar unha loi tamén á explotación do vento en Galicia. Xa non é que tú non me queiras, es que se non me vendes por lo que yo te pago, es que tes propio. Eso estás aplicando. A min aplicaron o defeito. Es que tes propio. Non era por un muiño, neste caso, era por o paso para poñer muiños. Entón, nós ofrecemos este precio por metro. Veu un señor da empresa moi elegante. Ofrecemos isto por metro. Nos, a empresa, porque molamos. Se non queredes, vai por expropiación e por expropiación págase a tanto por metro. Moitísimo menos. Ten unhas cantidades moi inferiores. A pregunta é, podes estender tamén que iso sería unha salvajada? Porque se o estenden, se tal como declarou a Unión Europea, que non o digo eu, dice a Comisión que está seguindo o caso desde Europa, que é un proxecto de restauración. O sea, viron a tal, supoño que preguntaría tal, viron ali un proxecto de restauración. Se declaramos os proxectos de restauración, que son hoteles, restaurantes e cosas así para os turisteos, de interés autonómico, se nos metemos aí, é que estamos abrindo a porta, e o que vou dicir pode sonar a salvajada, pero non é tanto, estamos abrindo a porta de que empresas privadas podan comprar as praias. Así de simple. Porque non é un tema meramente deportivo. É un tema de restauración. E consideramos que as playas
é un elemento de restauración porque atraen xente, atraen turismo, etcétera, etcétera, unha vez abres esa veda, con tameiga, pode ser a brecha para que se poida chegar a comprar praias. Que non é, o sea, que ao final o capitalismo salvaje que é? Pasos. Vai por pasos. Cando intenta arrollar atopa resistencia, cando vai por pasos non. Eduardo. Nada, yo quiero hacer un pequeño paréntesis, más bien, el deber me llama y las sirenas no estaban sonando por gusto. Me tengo que retirar. Le cedo la posta a Apple School Frank. Agradecerles a Gonzalo y a Cristóbal. Yo me tengo que despedir en este momento. Y nada, invitar a los tabloneros que den like y que este programa continúa, y agradecerles la participación de ambos invitados el día de hoy, con cargo a que podamos repetir y ampliar esto en otras condiciones también. Un fuerte abrazo desde Lima Limón a todos y gracias. Chao, Edu. Chao. Venga, yo también aprovecho la puerta abierta para sumarme, que mañana hay que trabajar. Chicos. Muchas gracias por Muchas gracias. esta voz. Chao. Bien, hasta luego. Bueno, lo que des ti, non? É un pouco, non sei se entendes un pouco a liña da miña argumentación nese sentido, de abrir portas a. É peligroso. Sí, a ver, de feito se comentou en algunhas xuntanzas, incluso con xente da propia xunta, é dicir, que eles mesmos dentro, digamos, con todo isto decían que isto ao final é unha ferramenta que está aí, o proxecto de interés autonómico que se creou para dinamizar ou para, digamos, poder implantar proxectos en Galicia, ao final son aberracións, o sea, ti non sei quen o falou aí un momento, do tema de Altri, pois na Ulloa e tal. Son esa macrocelulosa que queren meter no corazón de Galicia, pois eso, vai desto, coller unha ferramenta que foi creada por unha cousa e tal. E neste caso, pois eso, eles collen esa ferramenta e dicen, como temos que vestir todo isto para poder, digamos, acceder a esas facilidades de un proxecto autonómico. Entón, se a estas alturas, digamos, aquí a xente celtista me está dicindo que o proxecto do Celta, digamos, un proxecto de interés autonómico porque van a promocionar o deporte a nivel, como decían eles, casi mundial, ¿no? Que Berlín, que onde está. Digo, hostia, a pregunta que me fago é, aparte de campos de fútbol, que máis hai ali dentro? O sea, quiere montar un complejo estilo como en Pontevedra, donde iba David Cal y muchos deportistas internacionales a entrenar, pero quieren hacerlo en Vigo. No proxecto Quieren non hai piscinas. No, sí, unas piscinas, una pista para correr. No hai, o proxecto no. O proxecto actualmente no. Pues lo vendieron así. Sí, non hai, a ver, todo isto é unha falacia, todo podemos decir, non hai unha pista de atletismo, non sei, non hai moitas cousas. Esas están creadas, o sea, a piscina es que Gonzalo, te coges con a menos de 200 metros. Se alguén lle interesara ter unha piscina olímpica, a tiña o mercantil, o sea, todo isto é patraña pura e dura, o sea, decir, non hai ese tal promoción da industria do deporte, non? Ahora non chegou a dicir Mourinho a cara que o que quería era, o que necesitaba era ter unha toma de mostras de sangre ali ao lado, por eso necesitaba un hospital, ¿no? Nas instalacións, dice, pero que me estás contando, señor? O sea, hai xente que opera con robots a 10.000 kilómetros de distancia e ti necesitas ter ali unha enfermeira, non me contes milongas, non me contes milongas de que necesitas a Universidade de Deporte ali, porque resulta que esa pala que ti puxeches de exemplo, non? A pala que van a diseñar para que David Cal volva a gañar unha medalla de ouro, esa pala se vai a diseñar na cidade deportiva cando resulta que tes a enxeñería de industriales punteira no Cubi a 1,5 km. O sea, decir que non me estés contando milongas, non me estás vacilando a cara, non? Entón, cando ti me dices, ou como arquitecto do Celta, que nos chegou a decir os veciños nunha xuntanza, que vai instalar atrapanieblas como no deserto de Atacama, en Chile, para agua de tal. E se mira, tío, o sea, o que mereces son unhas hostias, basicamente, é que te tiremos a fondo da rede, non? E iso, claro, te dicen que é un arquitecto que se chama, non sei, de renombre, é dicir, de verdad, señor, que me estás contando esa milonga a cara, me estás dicendo que vas a meter uns atrapaniebles en Tameiga cando te chegas ali, que nos chaman, non? Cando chegas a Mordor, que cruzas todo isto. Mira, eso xa o fan as árboles que temos aí plantadas, non? Entón, claro, son cousiñas que ti, pois, a xente lle podes comentar, lle podes decir, pero non é verdade, non? O que vos decía aí un momento, pois, o tema dos terreos, o tema da auga, o tema de muitísimas cousas. Queres creer que o Celta vai a ser puntero e vai a gañar unha pila de cartos que vai ser invertido en compra de mellores xogadores? Bueno, pois
pues vale, a idea está moi guai. Mourinho dixo moi claro, non? Anunciou o 360 e acto seguido o que fixo foi decir que iba a alugar, digamos, os terreos e as instalacións de todo ese complexo. O sea, que non ten, o sea, decir, vas a ser un caseiro. Bueno, pois vale, pois para facer de caseiro podelo facer en outras zonas da cidade, non sei. Este é o modelo de negocio. Eu recalifico isto e vou a ser o caseiro, non vou a ser o promotor, nin vou a investigar do deporte, non? É mentira. Pois o exemplo está claramente agora, o que comentou Cristóbal hai un momento. Vas a crear un fútbol femenino dentro da cantera base, non, bueno, pois me compro de Mos, que xa hai medio creado, ou traio pa aquí, e a ver, bueno, pois ahora queda guai, non? Que lavamos de cara, e Mourinho non quiso, e ahora ven Marián e xa temos un equipo femenino, non? Bueno, pues vale. Si ti queres creer nese proxecto... Iso do equipo femenino, a verdade, estou a tope con que as nenas do Celta poden xogar no Celta e as mulleres do Celta poden xogar cos cores do Celta. Non seguín, a verdade que non seguín a rolda de prensa nin como se deron as circunstancias da fusión, adquisición ou lo que fuere, non? Pero, bueno, desde un punto de vista que mo estás plantexando, que un equipo en Mos e de repente xa non hai un equipo en Mos. O que pasa é que tampouco é tan así, non pregunto, no sentido de que o clube entendo que era unha entidade privada, non? Aí non se pode dicir porque non teño datos, non sei como... É unha cuestión de escolas deportivas de Mos e a xente que estaba apuntada, as nenas das escolas deportivas de Mos teñen que ir a Vigo, onde sexa, aí xa habría que mirar, pero se un tipo de fútbol, se é unha iniciativa privada dunha xente, non? Aunque entendo que sería un clube que tiña, pois, digamos, o Clube Deportivo Mos, un clube como hai aquí na parroquia, pois o Clube Deportivo, o Louro de Camega, non? Ao final son entidades que están aí creadas tal. Si é certo que, ademais, Nidia políticamente sempre apoiou, digamos, ou fixo subir o Mos en detrimento, por exemplo, do Louro, e bueno, pois a parte de femenina do Louro, digamos, está aí como no embrión, se apoiou moito máis ao tema do femenino do Mos e agora, pois, creceu, hai un equipo bastante ben posicionado, non sei nin en que categoría xoca, verdad? E, bueno, pois, agora chegou a firmaron ese convenio, non? O que dixo aí un momento Cristóbal, de repente ese equipo pasa a ser do Celta, non? E vos perde ese equipo. Bueno, pois eso que o venden como positivo, non? A nosa alcaldesa, a teus veciños, o vende como maravilloso, pois resulta que ahora Mosa non ten un equipo. Ahora é o equipo femenino do Celta. Bueno, pois, son formas de vender a realidade. Queres comprar iso? Pois compra. Faime gracia porque a vosa alcaldesa está moi interesada en que Mos sexa a cidade dormitorio de Vigo. O mellor que ser, non sei, a futura Mourinho, que sei, ahora non sei, ahora anda no Senado tamén. Bueno, foi con Mourinho a besar al Papa ou algo así, ¿no? Tamén. Sí, a todos os paros. Sí, está divertido, está divertido. ¿Y qué tenéis en el corto plazo sobre este tema? Me refiero a un tema de incertidumbres que haya en el corto plazo, puntos que estéis pendientes de... ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué podéis ver en el horizonte, sea positivo o sea negativo para vosotros? A ver, o seguinte paso é o que comentábamos antes, non? Ao final, se faz cumplir a lei, pois hai informes desfavorables, co cal, o seguinte paso teñen que dar o Celta e entendo que estarán traballando, pois, digamos, os fontaneiros, non? Toda esa maquinaria que se move por debaixo, pois intentar obviar eses informes de que maneira, presionando, non sei, e tal. Bueno, pois, digamos, de algún xeito, digamos, os que teñen que mover son eles, presentar un proxecto e lle están dicindo unha serie de administracións ou unha serie de informes que non está ben, o sea, que teñen que correxilo. E, sobre todo, bueno, pues, o tema da auga, o tema do transporte, tal, e o da auga é fundamental, o sea, o que comentou Cristóbal co tema da auga é curioso, o sea, cando nos analizamos todo isto, Eiras que dá servicio a Cangas, Redondela, Vícor, Mos, Salceda, Porriño, Tui, creo que non me queda ningún atrás, Gondomar, creo. Todos os planes urbanísticos de todas as vilas e de todos os concellos prevén un crecimento. Entón, é curioso que en ese informe de Aguas de Galicia do Consorcio se digan es que la potabilizadora tiene capacidade. E, moi ben, a potabilizadora ten capacidade.
Pero, digamos, hai suficiente agua, eso non o contestan, non? É dicir, é curioso. Entón, a potabilizadora, sí, poñemos unha máis grande, como decía o Celta, traemos agua do Miño, pero, a ver, en que cabeza cabe? O sea, veamos agua do Miño, hai que, sabes, unha conca internacional, pero son cousiñas como o Atrapanieblas, pero a outro nivel, o sea, decir, entón, claro, xente da pé que non temos tanto coñecemento, O sea, queríamos, podes decir, perdón, os que non vão pegar agua do queríamos agua do Miño, vale, pois perfecto, sabes, todo o mundo sabe, bueno. No me pusieron coger el agua. mandar un argumento de subir auga do Miño hasta Mos. Hasta non, era decir que en un futuro, pois digamos, todo esa vacía ou ese futuras necesidades hídricas de tal, que non pasaba nada, que se mete unha bomba e que xa está, que eso se trae agua de 25 kilómetros e tal, e non hai ningún problema, non? Entón, todo como papel todo soporta, e as declaracións e tal, e non hai ningún problema, pois, pues para adiante, non? Pero... Sí, pero... Sí, eso era como declaración de decir, como non decimos que non hai suficiente agua, como decimos que non hai suficiente agua para os planes de crecemento, tanto de Mos, como de Porriño, como de Vigo, e tal, eles chegaron a decir que non pasaba nada, home, que de algún xeito Vigo teria que buscarse a vida, digamos, e hai que buscarse a vida, e se falla traer agua do Miño, traese. Pues vale, ti dices eso e quedas tan ancho, bueno, pues vale, perfecto. Pero... Que queres que te diga? Oh, Jesús... Pero es que no tubería, por decir que pasase tubería, cuidado. No, pero que... Bueno, sí, pues sí, que non sei por onde collero, pareceme máis aberrante que o do Atrapanieblas. Ten máis, o sea, non o sea, non podes. Fin, porque además é fronteirizo. O sea, non podes. Canto custa o bombeo da auga? O sea, estamos tontos, ou que pasa aquí? Si para bombear auga, o sea, para que se faiga a xente unha idea do que implica o bombeo de auga, que me fai tanta gracia que cando hai un sobrante enerxético, por as razóns que sexan, utilícelo para rebombear o sobrante enerxético de todo o Estado. Utilícelo para rebombear a auga das presas e volvela para arriba. Quero dicir, é unha locura a enerxía que se precisa para subir a auga que estaba abaixo dun encoro para volvela para arriba. Se eu te digo, só se fai cando hai excedentes. E queren a mandar a Vigo. Sí, bueno, Sí. Son cousas como cando decían o do centro comercial, non? Que iba a ser o centro comercial que iba a traer a 6 millóns de clientes potenciales, pero que non analizaban era pois a competencia que hai pois en non sei, 200-300 kilómetros a redonda. Pois isto é o mesmo. É dicir, pois as capacidades hídricas son as que son, e tal, queda moi bonito, e queda moi tal, pero como vos dixen antes, ao final isto un cascarón, e Mouriño naquele momento o dixo, se dice, eu vou construir isto, pero despois que outros o exploten, non? Eu vou vivir das rentas, non? De alugalo. Entón, non vai haber tal industria do deporte, non vai haber tal industria ou tal universidade, non? Son outras cosiñas. E despois, bueno, pues os ingresos e tal, creo que, non sei, alguén o nomeou aí un momentiño, dixo que podían explotar os recursos económicos de Balaídos, nos consta, pues, de eso non se fala, bueno, pues xa os están explotando, oye, pues teño unha volta a iso e tal. Non sei, aí, digamos, son cousas que o propio Celta tería que, non sei, comentarlle do xeito. Sí, Gonzalo, el centro comercial es una surdez porque en Vigo, y es matemático, abrieron el Plaza Elíptica, abrieron el Gran Vía, se murió el Plaza Elíptica. Abrieron el Vialla, se murió el de Gran Vía, la Lase y el de Travesía de Vigo, es absurdo. Luego, aparte, solo hay que mirar las tiendas que hay arriba, el Taclón, el Mediamar y tal. Claro, que o modelo de crear centro comercial para que fracase é un modelo... O sea, es una buena idea, sí, una buena idea. Aparte, a mí me gustaría también abundar en un tema que acaba de decir Gonzalo, que es el de los recursos hídricos. Básicamente porque algo de conocimiento del tema, por temas laborales, me cuadro hace años. Y hay un tema bastante curioso, que es, primero, que como ha descendido el sur de Galicia las precipitaciones, es un hecho constatable, fácilmente constatable, porque mediante el uso de los datos históricos, ¿no? Y aquí resulta que nos seguimos comportando como si cada vez lloviese mucho más, y no es cierto.
o sea, es todo lo contrario. Además de eso, de los recursos hídricos en esta zona concretamente es muy interesante porque realmente estamos hablando de reventar acuíferos, es decir, permeabilizarlos de tal manera que no pueden nutrirse por recarga de la lluvia. Y no estamos hablando de un consumo de millones y millones de litros, porque aparte el proyecto inicial era una aberración en cuanto a la cantidad de litros que se iban a consumir, pero nadie propone una alternativa. Es decir, estamos viendo como en el sur de Galicia, incluso estacionalmente, vamos a tener más población. Hay que ver, por ejemplo, el embalse de Tamames, que ahora mismo está sirviendo a Nigrán y a algunas poblaciones de la zona, como prácticamente ese embalse que históricamente, hace muchos años, servía agua a Vigo, hoy en día está absolutamente suprautilizado. Es decir, y en verano pierde una cantidad de agua absolutamente aberrante y llegó a mínimos históricos en la última sequía de hace 2 años. Y aquí, sin embargo, seguimos hablando como si el agua fuera infinita, ¿no? Decir, bueno, pues no pasa nada, pues a estos indígenas que se queden sin fuentes, ya les llevará a alguien el agua. En vez de decir, oye, vamos a sentarnos y vamos a darle plausibilidad a un proyecto, ¿no? A mí me parece aberrante. O sea, que a mí se me planta un tío hablándome de una chorrada, de un atrapanieblas. No, es que yo vamos, me levanto y me voy. Es que me está insultando la inteligencia y eso a mí no me divierte. Es que, claro, es que solo le falta decirles, mira, no sé qué os quejáis del agua, vais a ir al campo allí que hay un montón de garrafas y de botellas de agua. Solo le falta decirle eso, en plan, vais allí y tiráis. Es que es alucinante, de verdad. No, es que no te... Bueno, majos, si non hai nada máis que contar, vamos falar de fútbol. Gonzalo, apetece falar de fútbol? Eu tamén vou retirar, mañá teño tamén vida laboral, vale? Joder, venga. Sorte todo Eso. Perfecto. Vale, pois eu me retiro. Chamámoste cando veña alguén do Celta, se ten a ben a vir. Chamámoste e procuraremos traer navallas do mismo tamaño por os dous contendientes, no sentido de que non haxa prebendas por ningún sitio, que a min tamén me gustaría escoitar un pouco outra versión. Sí. Porque a versión vai ser moi interesante porque supoño que van a aparecer con moitos datos, ou así mo espero eu. É dicir, vais a facer un rollo moi... O sea, van buscar a confrontación tediosa do dato, pero vos tamén os tedes. Sí, a ver... Pode ser interesante. Moi ben, pois nada. Veña, moitas. Un saludo a Cau da miña parte. Moi ben, perfecto. Veña. Gracias. Chao. Bueno, majetes, se fue Edu. Ya podemos liarla, ya puedo interrumpir cuando me salga de los Ya cojones. podemos liarla, darle música. Podes criticaros de Tameiga, esos aldeanos que no dejan crecer el club. No está ni un churrasco, ni un choricito, ni nada. Venga, hombre. No, vamos a ver, claro de Tameiga e tal. Eu sigo insistindo, que me sinto moi orgulloso de ser do Celta a pesar de todos os pesares, menos por o tema de Tameiga. Paréceme a maior aberración jamás feita. E cando escoitas falar a xente dali, che dicen, no, que a solución é unha trapa... Pues que se non hai agua, mira, unha trapa nieblas que usamos en el desierto del Gobi. E dices, tú eres gilipollas. No, que che vamos bombear a auga do Miño, que está a 25 kilómetros augas internacional de dous países, bombear a auga 25 kilómetros costar. E dices tú, pero isto non ten xeito nin traza. Cando ves que hai unha inauguración, e volve outra inauguración, e despois volve a haber outra inauguración, cando primeiro iba a ser un Ikea, despois non era un Ikea, despois era o Rosendo Mercado, e dices tú, isto é un sin Dios. E agora estamos aplicando a política do santo silencio. Cállense, hagamos todo la chita callada, que non se sepa. Pero isto que avance. Pois é outra maneira de actuar, é dicir, utilizo o silencio. Eu sempre creo que os que teñen malas intencións, como dicilo, la mala gente... Los zorritos. No, non los zorritos, falo en política en concreto, non, a mala xente que utiliza o fisco público, o heraldo público, para enriquecerse nos seus negocios, ou para enriquecerse los mesmos, utiliza unha estrategia para calar a xente que non está de acordo. Históricamente utilizaban as pistolas. Poñenche unha pistola, veñen aquí, amenazan con facerme movidas e entonces me callo. Ahora utilizan el aburrimiento. Venga, no habléis de eso, que es aburrido. Sed políticos. No habléis de eso, que es aburrido. Ya estáis mezclando todo con la política. Pero o objetivo sigue sendo o mesmo, que estemos en silencio. Pois algúns.
teñen que volver ás pistolas para volver. Pero es que la movida AFO es que Para que tiene un negocio calemos a montado. puta boca. Seguimos. Te iba a decir, pero te iba a decir que el negocio lo tiene bien montado, ¿eh? Porque si hace lo de Tameiga, y aparte, como le pregunté yo a Gonzalo de Mercantil, que monta ahí unos chales adosados y tal, cuidado, ¿eh? Vamos, el pack completo, ¿sabes? Entra tamén para falar de fútbol, si no, o negocio teñeno de puta madre, o sea, además aquí non pagan, además non pagan, que isto non Por pagan cuatro duros. No, Y sí, por sí, cuatro por duros. 4 duros. Nada, Es que joder. aquí no estamos hablando de hacer una acción empresarial, de inversión y llevar su correspondiente beneficio. No, aquí me amarra un amigo político que me lo expropia por 4 duros y yo me lo lucro. Te vendo la moto de que es una ciudad deportiva con pista de atletismo, que al final ni pista de atletismo, ni piscina, ni nada. Y al final No, eso está declarado como un proxecto de restauración. Fin. O sea, os estudios que hai feitos, restauración. Entra con nós un crack, Mr. Celta, pa dentro. Adentro, venga. ¿Qué tal? Buenas, cabrones. Chúpame ¿Qué tal? Como bichos a xente. ¿Qué? Bueno, vexo os tamiguenses moi firmes. Sí, Muy yo dignos. también. Moi Sí, dignos. tiene que ser. Brutal. programón. Vamos entonces falar do que... Pero falta otro por entrar. El puto Ernie, la hostia. Faltaba mo puto Ernie. Ernie, cabrón, benvido. Chapelas. Y me chupa los- Hombre, faltaba eu. A ver, Bueno, Justo una caldo. cosa. Antes de avanzar, tengo ahora mismo en destacados 19 cosas que al final del programa voy a leerlos todos y voy a seguir recapitulando del chat. Así que seguir escribiendo por ahí que tengo algo preparado guapo. vale, a ver, vamos falar un pouco de algo que ao lado de Taimeiga me importa pouco realmente, non? Porque ao final creo que podemos estar en segunda ou en terceira, eu seguirei sendo do Celta, botar a xente da súa casa ou da súa maneira de vivir, privar a xente da súa maneira de vivir en nome do Celta, eso sí me parece realmente preocupante e nefasto. Ándase a todo, e con todo seguimos sendo do Celta, non? E outro día gañamos, por algunha razón. Eu creo que estamos salvados, sinceramente. O sea, podo ser máis cínico e máis hipócrita e decir non, queda e tal. Eu creo que estamos salvados, non sei vos que opinades. Mister. Vamos a ver, lo que se dice matemáticamente, yo creo que no. Yo creo no, es una realidad. No estamos salvados. Ahora bien, yo creo que con 3 puntos más, yo creo que la cosa ya estaría más que lista. Pero está factible. Lo que creo es que no vamos a esperar como estos últimos años a la última jornada para hacer los deberes, o eso espero por lo menos. Ahora por lo menos, sabes que yo soy mucho de hablar de sensaciones. La sensación que tengo ahora es que el equipo pues va a intentar cerrarlo cuanto antes y acabar la temporada, pues eso, de la mejor manera posible. Ernie, cabrón. Pues nada, la salvación pues la tenemos en la mano. Yo espero que no se vea la mierda del tema y que podamos salvarnos con garantías y sin estar el último partido del culo apretado. Contra un Valencia irá más primado que la prima de Zumosol y la hostia. Entonces yo creo que partido complicado contra el Atlético de Madrid, espero contra el Atlético Bilbao ganar y yo creo que ahí sí que podremos decir que estamos ya salvados, ¿eh? School. Mira, sinceramente, a mí el Atlético de Madrid, Celta me importa una mierda, el que me interesa es el Getafe Cádiz. Lo siento por lo que hay, es lo que hay. Si gana el Getafe ya, me da igual el resto. ¿A qué hora juega el Getafe con el Cádiz, sabes? No tengo ni idea, tengo que mirarlo. O sea, te interesa el Getafe Cádiz, pero no sabes a qué hora juega. ¿Qué mierda de interés es ese, tío? Lo miro mañana. Ya estamos con el hijo. Claro, lo miro mañana, ¿sabes? Claro. Eso es lo que me interesa, porque contra el Atlético de Madrid en casa están fuertes. Fuera son un desastre, visto lo visto, porque me he ido contra el Cádiz y contra varios equipos de abajo. Sí. Así que a mí lo que me interesa es que gane el Getafe, digamos, bueno, eso con 8 puntos, nos falta uno solo. Y ya está. Unha historia que comento polo chat porque por alusións directas.
E estaba facendo ostras, Afo, tes unha retórica moi upegá. Lembrasme o tema talmente. Moi O tema upegá. totalmente. Pero que tema? Non sei, retórica moi upegá. Home, eu nunca militei na UPG e non o vou a facer, non entendo de leninismos nin historias. Non me gustan, vamos, os leninismos, creo que gustan os versos libres. Pero bueno, que lle vamos a facer, non? Yo lo que quiero decir sobre ese comentario es que amor absoluto al Nick, porque Hong Kong Fui, cuando yo era pequeño, yo un enano, era uno de mis dibujos animados favoritos, lo cual demuestra que, gracias a Dios, uno progresa según va envejeciendo pegado a esta roca llamada planeta Tierra. Estaba guay, sí. Pois eu non sabía que Hong Kong Pui, fálame da UPG, pensei que sería algún manjara de, non sei, de... Bueno, una cosa. El segundo lugarteniente de, non sé, de Ho Chi Minh, o yo que sé, tío. En fin. Una cosa, alguien les preguntaba cuándo jugaba el Getafe, que juegan el sábado a las 2 de la tarde, nosotros el domingo. Bueno, alguien me preguntaba, no tenías tú ni puta idea, que son cosas diferentes. Tú, pero si lo querías saber, perra, va a verlo ahí. Lleven las hostias aquí. Oye, mister, te puedes hacer lo que te puedes comer a esas horas, ¿eh? Lleven las hostias ahí. Non me sean misógenos, amiguitos. Bueno, eu creo que sí que estamos... Que le iba a recomendar los huevos fritos con salchichas, nada más. Con un poco de mayonesa. Soy más de ketchup sin azúcar. De aquí al baneo hay un paso, de aquí al baneo... Non poido con eles. Damas e caballeros, eu non poido con esta xente. Eu prometo vos que intento, pero non poido. Menos mal que é xoves. Se facemos un viernes ou sábado, vamos para a cárcel. Levarnos para a cárcel. Por comentarios inapropiados. Vamos, salimos hasta... Hablando de comentarios, tengo que hacer un inciso, lo siento, porque si no al final del programa no voy a acabar. Y tengo aquí pinchados como 25 chistes de Marián. Entonces quiero leerlos súper rápido. Estoy haciendo una selección de todo lo que me da para leer, entonces voy a comentarlos súper rápido y me voy a parar, ¿vale? Y os los voy a pinchar por aquí. El primero, a María le hablas del podcast y te dice, ¿podcast naranja o limón? Esto es buenísimo. A María le hablas de un complejo y te dice que le sobra un par de kilillos. A María le hablas de cobertura en zona y te dice que ella tiene 5G. A María le hablas de los comuneros y piensa que son un grupo de mariachis. ¡Ándale, güey! A María le hablas de Big Data y te trae un calendario gigante. A María le hablas de jugar en rombo y piensa en los rombos de las pelis guarras de los 80. Dios. A María le dices que hay lesión el tendón de Aquiles, te pregunta, ¿Aquiles de qué juega? A María le dices que la entrada es de tarjeta naranja y piensa que es de ING Direct. A María le hablas de renovar a Tapia y levanta un muro en Balaídos. A María le hablas Te tapia la puerta 14 de la Tapia, no entramos ninguno, ¿eh? A María le hablas de Tilano y piensa que es un antiguo dios griego. A María le... Esta misma. A Mariano le hablas del Intertoto y te dice que entrenadores hubo tras Berizzo. A Mariano le hablas de Marc Cardona y le recuerda un centro comercial. A Mariano le hablas de un atrapanieblas y ella te dice que limpia con pronto. Hola, Marián, soy Japón, Sevilla y fui árbitro. ¿Pero tu padre era oriental y tu madre andaluza? A Marián le hablas de problemas de banquillo y que trae un banco más grande para sentar. A Marián... Este de Sergio, ¿no? A Marián falalle de que o equipo falle daño por as bandas e manda reforzar a seguridade. Marián, no se juega hoy, que habrá fuertes chubascos, pero el Atlético fichó a dos de la Real. Hostia, qué malo, tío. Qué malo iba a entregar a la vez, tío. Qué malo iba a entregar. Emma, ahí patinaste, ¿eh? Ahí derrapaste. No, pero estaba entreído, joder, la hostia. O sea... Aún me queda la mitad. Vaya, los aficionados del País Vasco nos apedrea, nos banea también. A María le hablas de reforzar la defensa y le mete por hispán al coche. A María le hablas de juego ofensivo y te dice que no insultes a nadie.
Está muy bien traído. Espera. A María le habla de sacar la pelota de manera aseada y se mete en la ducha. A María le hablas del sombrero que le dice Aspas y hago a Coque y se piensa que Aspas es sastre. A María le dices de jugar en línea y dice, pero no jugamos ya en Cádiz. A María le hablas de un portero con oficio y piensa en el portero de la que se avecina. Y el último que tengo, después a ver si pongo alguno más, a María le hablas de hacer 5 cambios por partido y contrata una decoradora. Qué hijos de puta, chaval. Hay mucho hijoputismo, la verdad. Joder. Nos van a banear. A María le hablas de renovar la plantilla y hacer un diseño de PowerPoint. Oye, que conste, todo isto é humor, quero dicir, non hai ningún odio personal hacia ela, nin historia, simplemente pues foi así, non? De hecho, a María la Verdad de segunda leche a la lista de la compra. ¡No! Puto pagán, chaval. Puto pagán, chaval. Qué grande, puto pagán. ¡Qué hijo de puta! Eu non sei con cal quedarme, Me teño que quedar con 2 ou 3, este sería un deles, desde logo. Hostia, este es buenísimo. Este es buenísimo. O das bandas de Maleídos, o de reforzar a seguridade tamén é moi bom. E o de pronto, e dice que como era o da limpieza. Espera. El atrapanieblas. Sodes uns cabróns, Y la mayoría son todos chama, Los chistes, hay que llamarle. ¿Dónde estaba ese que decías tú? El de los vascos, este es buenísimo, Habrá fuertes chubascos, pero el Atlético fichado es real, este es bueno. Es malo, pero es traído. Bueno. Sí, ese malo, pero bueno, non sei como dicilo. Ese estaba traído. Es malo y medio, ese es malo y medio. No, pero decías esto, ¿no? El atrapanieblas. Y ella te dice que limpie con pronto, ese es brutal. Es melo malo, ¿no? Y el Marc Cardona también está guapísimo, Me recuerda a un centro comercial. Hostia, pero el de Pagán este es brutal. El de Pagán es tremendo, tío. El de Pagán, el de la leche. Vale, Pagán, te lo has sacado, lo has puesto encima de la mesa. Hostia, qué bueno. Bueno, nada, seguimos. ¿De qué estábamos hablando? ¿Quién juega? Y el de Big Data también está guapo, el calendario grande. Se lo dice por aquí. También. Buah, qué bueno, chaval. Vamos a ver, vamos a ver. Falamos do partido do sábado. No, xogamos o domingo, que coño. Esto es lo que me sorprende es que no dijeron a Mariano de renovar a contra el Atlético de Madrid. Lo que me sorprende es que no dijera nadie lo de Mariano dice renovar a delantero y se compra un nuevo sujetador. Porque eso se llama chistas hasta para ti. Nos banean. Es demasiado. No digo eso. Iba a ser peor, iba a decir que se iba a poner silicona, pero me corté ahí el grifo. Que alguén lle fale a este chaval do CBD que tamén fai a súa función e non é tan agresivo como o que fumamos. O caso, Atlético de Madrid, o domingo, ás 4:15, eu creo que vamos a puntuar, estou convencido porque o Atlético non anda moi fuerte e nós sí que necesitamos andar e eu creo que vamos a, polo menos, puntuar. Opinións, maestro. El Atlético viene de jugar contra el Mallorca, ganar, en casa de los mallorquines, que también nos hizo un bonito favor, pero con muchas dudas. Entonces yo creo que hay que ver en el Wanda, que siempre tiene presión de su gente, pero creo que ahora mismo debe ser probablemente el momento en los últimos años que sea más accesible. Luego en la sección os voy a destacar a 4 que tenemos para vigilar. Que si logramos contrarrestar su juego podremos tener más chances y más opciones. Entramos en la sección, mister. Cuando queráis podemos entrar. Vamos allá. Bien, vamos allá. Entonces, bueno, vamos a hacer primero análisis de lo que vimos el otro día, que ha sido un partidazo en toda línea, tanto por parte del Celta como por parte del rival. A veces para poder jugar necesitas que un rival quiera jugar. Vimos un partido de muchos quilates y creo realmente que
que se nota un poco en las estadísticas. Fijaos un poquito, tiros nuestros. 12, seguimos teniendo mala portería de todas formas. 12 fuera, 7 por dentro de los 3 palos y mucho más efectivos, que es lo que nos peca siempre con respecto a nuestros rivales. 3 tiros dentro del rival, 4 fuera y convierten 2 goles. Tenemos que mejorar el ratio de conversión con respecto a próximos años. Pero bueno, partido bonito y vistoso. Vamos a hacer más análisis un poquito por delante. Y aparte os he traído algo muy divertido. Distribución y pasos de Yago Aspas. Bueno, hoy os voy a decir que la marcianada de Yago Aspas es de libro. Fijaos la cantidad de pases que hay en todo lo que es la línea de Yago Aspas, directamente buscando pues asistir al compañero con la mínima intervención posible en cuanto a decidir en un remate o un tiro. Es una marcianada, es decir, veis la cantidad de pases que va en todo el terreno de juego, sobre todo en el último tercio del terreno rival, pero es que es absolutamente alucinante. Es un partido, parece de un chico de 20 años. Mirad la enorme cantidad de pases en todo el partido. Centro de campo, primera línea de ataque, segunda línea de ataque, y todos esos pases. Lo que estamos viendo aquí son pases efectivos y pases buenos que han llegado como asistencia a un compañero. Vamos con el siguiente, mister. Centros buenos en jugada. Bueno, hace 2 centros buenos en jugada y uno de ellos se transforma en gol, que es el de Dubicas. Fijaos que llega a cambiar de banda. En vez de ir a banda derecha, se va por la banda izquierda para intentar abrir el juego y despejar la marca zonal. Y fijaos, en esos centros buenos por jugada, hace 2. Y uno de ellos ya es directamente transformado en gol. Dale con la siguiente, mister. Bueno, pues mapa de calor de los marcianos, Estos son marcianos, fijaos, es que es una marcianada. Fijaos, mapa de calor de Yago Aspas. Esta es la primera parte. Fijaos que sobre todo vemos más presencia de Yago Aspas en estos puntos que estoy señalando en naranja. Fijaos que es en zona defensiva, en zona de creación y en zona de remate. Es una pasada, es decir, es prácticamente una persona con la que cuentas en todo el campo. Es ese gran, digamos, rol que tiene Yago Aspas en nuestro equipo. La persona de referencia. Segunda parte, pues fijaos lo mismo, donde estoy señalando. En el segundo tercio del terreno rival y llegando también al último tercio del terreno rival. Y eso, esas marcas de calor? Sí. As 2 marcas de calor gordas? Sí. Recordades que outro día os habituales cantineros que vos falaba eu de onde está a chave das noces do fútbol? Que, sí. Según Bielsa, é justamente aí, nesa zona. Efectivamente. Y ahí es en la línea de creación. Si juntamos los 2 mapas, que es lo que vamos a hacer ahora, no os asustéis, veis también que es alucinante. Es que es alucinante. Fijaos la zona tan definida que tiene Yago Aspas de trabajo. Había que comparar estos gráficos con la era Benítez. Lo podemos hacer la próxima semana, ¿os apetece? Solo te he dicho yo, será últimamente. Sí, bueno, no te preocupes. Lo hago. Fijaos esas 2 zonas que estoy marcando. Es el segundo tercio, la creación y el último pase. Es alucinante. Absolutamente alucinante. Ainda hai quen pensa que Yago Aspas é dianteiro. Porque para min é un xogador total de Nunca foi delantero. Es un total player. Es un total player. É un está en su mejor momento de la temporada, pero sin duda, está en su mejor momento de la temporada. Y aparte, una cosa, Eric, que acabas de decir muy bien, físicamente está bien. Con 36 años, y es un tío que es el más mayor de la plantilla, junto con Guaita, creo, ¿no? Sí. Y está físicamente bien. Y está físicamente para hacer un trabajazo, porque esto es un trabajo físico, aparte de que sepas moverte, aparte de que tengas la experiencia, que te puedas mover y que te gastes menos porque sabes a dónde tienes que ir. Pero es un trabajazo, solo comparable con algo que vamos a ver ahora de un jugador. Si me permites un interludio, claro, é que seguramente, non o sei, son datos, o mellor corre tanto ou máis corría tanto ou máis con Benítez. Que pasa? Probablemente sí. Agora xoga o fútbol, é dicir, corre para xogar o fútbol. E ahora está onde tiene que estar. Para tocar a pelota, realmente letal. Para facer o que lle gusta, que é xogar o fútbol. Antes corría detrás da pelota. Quer dicir, que en número de kilómetros, igual corría tanto, o sea, non sei exactamente, non por partido, pero igual facía tantos ou máis con Benítez. É moi posible.
Muy probable. Pero ahora fai o que ten que facer un xogador de fútbol como Aspas, que é xugar ao fútbol. E iso é algo que é, vamos, creo que é indiscutible nese sentido. Por disertar solamente. Y el otro día lo dejó todo que se tiró, acabó el partido, se tiró al suelo, lo dejó todo, tío. Pero todo, se vació. No le quedó nada. Y eso es lo que el estetismo quiere de un líder. Perdón. El problema será que no tenemos Iago Aspas, creo yo, en su posición hasta los 40 años. Es muy probable que no lo tengamos. Entonces, que alguien, por favor, empiece a pensar qué vamos a hacer. Iker Losada no es probablemente la misma posición de Iago, pero sí que yo creo que tiene posibilidades de ser no un relevo natural, pero sí que alguien que coja la batuta de momento, ¿no? Yo creo que esa persona es Rubén Blanco. No sé por qué, tengo la sensación que es Rubén. Eu permitídeme discrepar, eu creo que un Iago Aspas nun Celta está unha vez cada 100 anos. Eso está claro. Moscovai tiña máis calidad, eu non vou negalo. É dicir, era un tipo con máis calidad, era un tipo moi visible a hora de xugar, daba gusto velo, é unha pasada. Pero máis decisivo que Iago Aspas, eso nadie na historia do Celta. Eso telo unha vez cada 100 anos, e nós tuvemos a fortuna de ver a Iago Aspas. Hai quen dice, yo vi jugar a Cristiano e a Messi. Outros dicen, yo vi jugar a, non sei, a Platini. Por exemplo. Hai quen dice que veu xugar a Garrincha e a Pelé. Nós podemos dicir que vemos xugar a Iago Aspas. O mellor non é comparable a nivel mundial, pero pos celtistas debemos ser conscientes de que nunca máis. É dicir, de que a única maneira de suplir a Iago Aspas é con un xogo coral de fútbol. No, un xogo coral de fútbol, non ser tan dependientes de alguén é a única maneira. Non existe outro Iago Aspas. Perdona por a diserción. Está bien. Vale, vamos con lo siguiente, que os traigo a otro marciano del otro día, el señor Jailson, mi politoxicómano favorito. Aquí tenemos el mapa de calor de Jailson, la primera parte. Fijaos que tiene muy clara la posición que tiene que hacer. Destrucción cuando llega a su línea, ¿vale? Y también, como marco en esa flecha, se suma al ataque. Es decir, llega un momento que hace la primera conducción del balón, el traslado del balón de la zona de trabajo de defensa a la zona de trabajo de centrales. Lo mismo en la segunda parte, sin embargo, lo vemos cambiado de banda. Eso es un ajuste que hace Claudio. Cambia, ¿por qué? Para auxiliar al compañero que está por esa zona sabiendo que tiene a Carles Pérez por ahí y que es menos dado a defender. Entonces le cambia. Y si sumas nuestros mapas de calor, que lo vemos aquí, veis en la zona que voy a marcar ahora el pedazo de partido que se ha marcado. Es decir, se ha trabajado tres quintas partes del terreno de juego constantemente. Realmente, un hombre que lo dije, yo no confiaba en él cuando llegó, y tengo que ser sincero, y que se ha tornado como el maestro de calabozo, como esa persona que necesitas. Y ojo al dato, vemos claramente trabajo de defensa y recordemos que este chico es un 5, está para medio campo. Fijaos el trabajazo que tiene que hacer Jailson. Es absolutamente alucinante. É moi común en Giraldez baixar mediocentristas a centrais. Fixo no B, fixo no C incluso, é dicir, escolleu xente do C e dixo, mira, acóplate a central, no C, acóplate a central. E hoxe en día o B xoga con dous mediocentristas reconvertidos. Jailson era, para min, non é sustituto de Tapia, porque para min non son nin similares, non? Hai quen fala, pois eu me quedo con, ya que tenemos a Jailson, Tapia é máis prescindible. Eu creo que Tapia é un imprescindible tamén. Se se puidera quedar, ojalá ter a Tapia e a Jailson. Non creo que sustituamos a un Tapia a bon nivel. Non obstante, sí que Jailson está demostrando que Benítez acertou coa súa traída. Polo menos este ano. Deixar a ver. El señor de la mazmorra, Jailson, vamos. Es el señor de la mazmorra. Solo yo confiaba en Jalisco. Ahí, de pabellón alto. Sí, muy bien. La verdad que sí, muy bien. Bueno, vamos con lo siguiente. Posición inicial, el análisis que hacemos siempre, nuestro 3-4-3 habitual, ¿vale? Perdonad. Y la posición inicial de nuestro equipo. Más o menos lo que vemos siempre. Un hombre destacado en la punta. Tenemos también
probablemente ahora cuando cambiemos a posición media, veremos que como el equipo se estira muy bruscamente, con un hombre de cierre y un grupo de jugadores en ataque. Fijaos, lo voy a señalar ahí, como tenemos una aglomeración tenemos un hombre de cierre muy claro, en este caso es Starfelt, es decir, en el mismo paradigma de siempre de Claudio, y ahí tenemos acumulación de recursos en ataque por el centro, en esa zona más o menos, que es donde realmente se distribuye el juego para la jugada. Starfelt de último defensa, tendríamos a Jailson por delante de él, aunque realmente hemos visto que ha caído hacia un lado y hacia el otro, según las necesidades de la defensa en cada parte, es decir, Jailson va hacia un lado, hacia el otro y distribuye el juego, transporta, hace el transporte del balón hacia esas dos flechas que he puesto a continuación. Teníamos a Jordan Lancer delantero, Yago Aspas como delantero, en el cambio Dubicas, Luca de la Torre como segundo delantero, como creador, y Swedberg también acompañando. Damián Rodríguez, que creo que hizo un encuentro exquisito, también en la distribución en la sala de máquinas para gestionar los diferentes pases. Fijaos que desde Damián gestiona los pases desde el centro a las diferentes partes donde se articula el ataque, tanto por fuera como más en el interior. Y en esa zona concretamente que estoy marcando ahí, ves lo que es la acumulación de gente. Es decir, es un esquema muy cerrado, sabiendo que por bandas hemos sido bastante inefectivos, menos eso, lo que vimos de Yago Aspas en las dos asistencias. Vamos con el siguiente. Bueno, lo de siempre también, tercios de ataque. En primera parte, 58% para el Villarreal en la banda derecha, y nosotros hemos sido bastante desequilibrados también. 50,7 en una banda, la mitad en otra, y prácticamente, pese a la acumulación de recursos, en la primera parte apenas atacamos por el centro. Lo podéis ver en cada una de las flechas. Vamos con la segunda parte. Para. No te preocupes. O sea, que era el otro. Sí, ahí está. Y ahora la segunda. Equilibramos más en la segunda parte, ya tenemos lo que son las bandas más equilibradas y pasamos, eso indica claramente que el equipo está mucho más ordenado, ¿vale? Es decir, no sobrecargamos tanto una banda, abrimos más el juego y también tenemos ataque por el interior, con lo cual realmente ahí hemos visto una reordenación del equipo que ha estado realmente positiva. Cualquier cosilla, pues que queráis comentaros, contactar con nosotros, con la gente de Resistencia Celta también para cualquier cuestión que tenga que ver con lo que hemos hablado hoy también, de Tamega, Moss, o si queréis contarnos cualquier cosa, no solamente de la táctica, sino de lo que es el tema del Celta en general, cualquier cosa de la que necesitéis que investiguemos, hagamos portavocía, tenéis ahí nuestro nuestro correo electrónico para contactar con nosotros con la seguridad de que siempre os vamos a responder. Para la próxima semana, para esta semana, insisto, vamos a tener el Atlético de Madrid, que hay 4 jugadores que me interesan bastante. Creo, no teníamos el gráfico, ¿no? Mister. No lo tengo. Nada, no pasa nada. Intento pincharlo si quieres. Vamos a intentar. Hay 4 jugadores que me gustaría hacer un pequeño análisis de ellos, muy pequeño. Nos vamos a enfrentar al Atlético de Madrid, un equipo que va en bloque bajo, pero que hace una traslación de bloque bajo a bloque alto excelente. Y en eso podemos tener un problema. Más jugando en el Wanda. Controlan mucho los espacios, controlan mucho las transiciones y saben y van a querer llevar la manija del partido. Tampoco les va a importar en un determinado momento soltarnos todo el partido y ellos quedarse atrás. Y a pesar de estar en un bloque bajo, estamos hablando también del mismo sistema, el 3-4-3. Nos vamos a encontrar con un equipo que también va a salir al ataque, sobre todo en cuanto recuperen el balón. Si nosotros les dejamos el balón, cosa difícil, ahí está. Fijaos que he marcado ya unos cuantos jugadores. Concretamente, si veis a Coque, a Pedro Barrios. Te lo amplío, creo que las gafas. Gracias. Azpilicueta, no, me van fatal, créeme. Y a Witzel. ¿Y por qué los he marcado? Estos
4 jugadores tienen algo, digamos que es como dice Afo, a chave das noces. Son los 4 jugadores que, si veis a la última estadística, en transporte, hacen la mayor parte de los transportes de la pelota en el Atlético de Madrid. Son los que hacen las transiciones. Witsel, por ejemplo, desde defensa a medio campo. Azpilicueta igual. Y los otros 2 desde el centro de campo se lo dan finalmente a Correa, ¿no? Que es el hombre de referencia en ataque. Y logramos cortar esas líneas de pases y esas líneas de transporte del balón, podemos tener muy claramente el encuentro a favor. Porque estos son los 4, el core, el núcleo principal de la sala de máquinas del Atlético de Madrid. Cortando las líneas de pase de estos 4 jugadores, tenemos muchas posibilidades de victoria. Y hasta aquí creo que he llegado por hoy. No tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Todo lo que tengo que decir. Todo lo que tengo que decir. Unha canción de Fito. Gracias, mestre, que non teño moito que máis que decir. Eu creo que llevamos ganar o Atlético de Madrid, porque, o sea, quero creelo, vamos, porque realmente eu vexo un equipo, o sea, que, e digo isto e nos caen 3, o sea, que tampouco sí. non teño non son adiviño ni me interesa, non? Pero eu creo que vamos a ganar. Eu creo que o Atlético de Madrid é un equipo en barrena, no sentido de que ten boa xente que sigue conservando certas cousas, pero moi... Yo me espero una encerrona allí, porque para que lleguen ellos a la Champions me espero partido guarro de patadas, de guarrería. Estáis muy equivocados. El Atlético de Madrid está mal fuera de casa. En casa no. Olvidaos. Sí, é certo, ten razón, pero ao mesmo tempo, joder, ves... Eu que sei, xogador Savic, eu vexo Hermoso, son xogadores que os vexo francamente caída. De hecho, mira, lo que acaba de decir Skull, el Atlético en casa es el segundo mejor equipo de la liga. El Madrid primero, 47 puntos en casa, o sea, de 17 jugados, 15 ganados, 2 empatados, ninguno perdido. El Atlético de 17, 15 ganados, 1 empatado, 1 perdido. 40 goles a favor, 18 en contra. Cuidado, que no está mal fuera, pero en casa cuidado, que es una fuera, mira. Y sin embargo vienen de puntuar, vienen de puntuar fuera en Mallorca. O sea, el Madrid solo perdió un partido en toda la liga. A mí me preocupa que lesionen a alguien. Me costó un huevo porque perdió contra el Cádiz. El Atlético, mira, si en casa, ¿cuánto dijimos? Hizo 46 puntos, fuera de casa, 21 puntos. Es el séptimo mejor visitante en este caso, con 21 puntos. De 17, 6 ganados, 3 empatados, 8 perdidos. 27 goles a favor, 21 en contra. Sí, pero con todo eu creo que... Se te acaba el argumento por el suelo. Acabo de coger tu argumento y te lo acabo de barrer así. Mirade. Eu teño un argumento máis poderoso que os números. Sabedes cal é? Sí, la fe. La dialéctica. La dialéctica de la UPG. Militei moitos anos na UPG, teño que dicir. Despois botaronme por versos libros, estuve moitos anos. O caso, eu creo que vamos a puntuar. Por qué? Porque quero creelo, xa está. O sea, é fútbol, non é un hospital en donde che dicen te mueres ou non. Non, isto é fútbol. E eu creo que vamos, non digo gañar, pero sí puntuar. E xa está. Sí que é certo que Giraldez non pode volver a cometer o mismo erro que cometeu outro día. Non pode. Que é quitar a xente que che sabe construir. Para min, Damián fixo unha primeira parte del copón, quitas a Damián e a segunda parte incluso lle cediche sobre a pelota metendo a Beltrán aí, atrás. Non, xa o dixen outro día. Beltrán é un grandísimo xogador cando non ten a pelota. Cando a ten é unha merda. Porque che ralentiza o xogo, porque che dá pases de seguridade constantemente, porque non é un tipo con visión. Metes a Damián e de la Torre e perdiches a pelota. É dicir, o próximo, para min, a chave do Celta de Giraldez, unha das chaves son os mediocentristas. Como non hai os que deberían estar, e están os que están, pois tens que tirar de Damián, un tipo que estaba no Ceo ano pasado, que xogaba en terceira. Outro día, para min, fixo unha primeira parte excelsa. Xa non por asistencia, que me parece moi bonita, non? É dicir, un toque de calidade que rematou Larsen perfectamente, sino por... Estaba sempre ben colocado rechaces, filtraba balós para saltar líneas de pase quasi constantemente,
e quitouno por unha amarilla, dicen uns, porque tal, non sei que. Pois se o cambias, pois mete por Sotelo ou mete por outro xogador que teña unha continuidade similar. Non metas a Beltrán aí porque Beltrán non vale para esa posición. Yo creo que no es partido para los chavales, que el Atlético de Madrid, como le meta un patadón por detrás a alguno o tal, que además es que Simeone es muy de su estilo de guadaña, y además en casa. Entonces, lo veo, sí, pero ao mesmo tempo tampouco é un partido que teñas que puntuar. Me refiero, o sea, estaste xogando as noces o outro día que si nos xogábamos as noces e contra o Alavés 3/4 do mesmo con rapaces. Pois contra o Atlético de Madrid e a 8 puntos quedando que queda, xogaste as castañas, pero tampouco é un partido a puntuar, se me apuras, non? Dos 4 partidos que quedan, pois ao mellor Valencia si é un partido a puntuar e Granada si é un partido a puntuar. Atlético de Bilbao hay que ir a... Y me duele el corazón, para mí empate es lo mejor. Atlético de Madrid... A ver, pero una cosa, la movida es, si el Bilbao pierde este fin de semana y el Atlético de Madrid nos gana, el Bilbao ya no tiene opciones de Champions, ni una. Viene aquí de vacaciones. Y por eso vou querer que eu perderé. Digo. Fijaros más en el Getafe Cádiz. A mí es que va contra mi creencia futbolística sobre la belleza en general y sobre la belleza de la humanidad en general. Va en contra de mi principio de lo que es el plan rector de la belleza universal, ver un solo partido del Getafe. Me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo, tío. O sea, es que yo, si estuviera condenado por algún tipo de delito, pues sí, lo entendería que me hicieran ver. Los obligabas a ver el partido del Getafe. Efectivamente. Si yo hubiera defraudado a Hacienda, decir, pues mire, le vamos a quitar todo el dinero que tiene en la cuenta y encima se va a ver usted un partido del Getafe. Pues lo entiendo como castigo. O sea, yo los partidos del Getafe los entiendo como un castigo. Entonces... El otro día quisieron pegar una robada buena, y aún así no metieron... Pues imagínate uno del Atlético de Madrid. Ya, pero el Atlético de Madrid lo que hace... A ver, es que es cierto que a mí no me gusta el juego del Atlético de Madrid. En 3 toques se te planta en el área y te cascan un gol. Y ni lo has enterado. Tienen un tema muy interesante, que aparte creo que son el equipo de la Liga, aparte que tiene más toques por balón en un minuto, por diferentes jugadores. Entonces creo que tenían 16 o 17, no me acuerdo. Creo que se puede buscar en una estadística. Yo la vi, creo que está en el Beyond Stats de Microsoft. Pues eso significa que es cierto que su juego no es bonito, pero sí que es un arma. Lo del Getafe es una agonía. Porque es que no juegan mal. Luego es un tributo a la patada. Da igual, tienen que ganar, tío, da igual. Como si te pones una camiseta del Getafe. ¿Qué pasa, Roy? Yo, por lo que veo, el Getafe no se juega prácticamente nada. De nada. El Getafe la temporada. Llámame loco, pero mira. ¿Cómo pelearon? A mí llámame loco, pero al Cádiz le queda por jugar. Getafe en casa, Sevilla fuera. Las Palmas en casa y Almería fuera. O sea, son 12 puntos. A mí llámame loco, pero yo veo al Cádiz mínimo haciendo 9. Llámame loco. Pero yo creo que van a hacer 9 puntos. Por eso digo que el Getafe tiene que ser el primado. El primado van a salir, porque te digo yo que el Mallorca, el Rayo, esto le interesa que gana. Así que alguien pagará ahí. A ver el Mallorca aquí le queda. Están más primados que el zumo de... Claro, la temporada pasada estaban con la temporada pasada condenaron al Valladolid, tío. No hacía falta ganar. Venga, va. Me tienen casi rivales parecidos. Juegan contra el Mallorca, juega Getafe. Bueno, Las Palmas. Yo creo que confío en que el Mallorca se meta un lío. Yo creo que sí puede. El Mallorca está en barrena desde la final de Copa. El Mallorca, lo que le puede salvar es que juega contra el Almería en la penúltima jornada. Yo creo que si el Mallorca le gana a la Almería, está listo. El otro día, no. Por cierto, el otro día no sé quién fue que dijo que no sé si el Almería o el Cádiz o el Granada que se va mal con los del Cádiz. Así que no sé, yo estoy muy seguro ya que se dejen ganar alguno de esos dos. No lo sé. Ya entramos en la especulación. Qué puta, joder, que... Eu ben sei que me cago en Dios, tíos. Non sei, vou contradicirme o que dixen. Por eso, as contradicións... O problema das persoas non é ter contradicións. O problema é saber xestionalas.
a veces cóstanos, todos temos. E teño dito que, joder, que tamén é moi aburrido estar en terra de naide, non? Pero que estar sempre atrás, tíos. Sí, eso es insufrible. Me refiero, sí que é certo que se botas 2 ou 3 temporadas en terra de ninguén, pois xa podes xogar moi ben ao fútbol, pero é aburrido tamén. Pero é que unha cousa é ser aburrido e outra cousa é este sufrimento, joder. Que por sistema, ano tras anos, teñamos que estar facendo cábalas dos resultados dos demais. Ha sido O sea, un desastre. Este año centenario, lo más me duele a mí es que... Oye, Afo, para, ¿cómo especulación? Yo te hago la misma jugada que hacías tú con la de Primera División, que querían que Celta bajase para que estuvieran todos más cerca. Pues el Cádiz y el Granada y el Almería prefieren que baje el Cádiz porque eso tiene más cerca en Segunda División, joder, no tienen Y que el ir tan Sevilla lejos. igual también. ¿Eh? no, pero bueno, a ver, eu que creo que sería a primeira vez na historia que descenden 3 equipos dunha mesma Y será la federación. primera vez, mira lo que te digo. Eu creo que tamén, polo menos eu creo que o Celta está librado desa queima. E estou completamente convencido, xa non por mérito noso, non por demérito dos demais. Porque ao final No. esta liga, o sea, o Depor cando baixou me parece que baixara con 43 puntos. A última vez que baixou. Sí, Y- sí, que fue una... E foi con su, 43 o sea, puntos. si temos que chegar este ano Cuando a pasó. 44 puntos, é dicir, si esta liga fora de a salvación está en 44 puntos, No nos salvamos. é que non nos salvamos. O sea, No, o Celta no. vai se salvar, eu creo que nunha das... Home, habría que chamar ao mestre Lamas das ligas máis baratas da historia, polo menos nos últimos tempos. O Probablemente sea, se sea de las salvase un más equipo con menos de 40 puntos, de 39, 40 puntos, eu non recordo ningún. E aquí vai haber equipos que con 36, ¿cómo que 37 no? puntos ¿Cómo se que salven. no? La Sí, de la bueno. pandemia, loco. La de pandemia fue la más barata. Canto fora, non lo recordo. Eu demais estaba... Mira ahí, un pouco desfasado. hacker, mira ahí. Espera, estoy viendo lo del Depor. A ver, también O yo de la Depor baixara pandemia. con moitos puntos. Moitísimos. No, pero yo coincido con el análisis que haces tú, Gafo, yo coincido muchísimo. Es decir, yo creo que en una liga promedio normal de puntos de salvación ahora mismo estaríamos en una situación absolutamente agónica. Este año ha habido muchos factores. Ha habido partidos que hemos tirado a la basura, que el del Cádiz, que nos lo empataron en el último segundo, ese chute imparable que parecía un meteoro. Hostia, ¿cuántos puntos decías tú, Gafo? Los han tirado. Eu dicía 42, 43, o mí non me acordo os que dixen. Espera, ¿qué fue? ¿En qué año bajaron? 41, en el 18 puede ser, 17, 18. 43. 43. En el 2011, ¿puede ser? Eso foi unha das veces que baixou. Esta fue una de las veces que bajó. Me aparece una de 43 puntos Que foi esa, me parece. y después aquí me aparece otra Sí? que me parece una animalada. De canto? Mira, 51 Afo, puntos. ¿Cuántos? Perdón, Skull, 50, cantos? 51 me dice aquí. No, esa foi a que descendeu a segunda, a ver, esa foi a que descendeu de segunda a segunda B, porque ademais había un equipo inhabilitado. Si non, o mellor se tiña salvado. La movida con el Fuenlabrada, si no me equivoco. Fue el mismo año de la pandemia. Pois ao mellor sí, que houve un equipo que o penalizaran e desaparecera da competición. E a segunda sempre se fan máis puntos porque hai máis partidos. O sea, máis difícil, ¿no? O sea, necesitan máis puntos. Pero que unha salvación tan barata, eu creo que este ano a salvación pode estar en 37 puntos. Non sei, la misma que el año de la pandemia. Vale. ¿Qué fue? El 21. La horquilla de 37-40 y andará, como, no sé, tiene que darse muy bien para llegar a 39 eu creo que va sobrado. 40 y abajo. Ahora sí, joder. No, ahora esta liga con 40 vas moi sobrado. Joder, xa que non estés matemáticamente salvado con 40. Sí. No, yo creo que lo que dice Afo, o sea, yo creo que es una liga a ver, y además el Cádiz tiene jodido. Salvación barata. Mira una cosa, el Cádiz tiene jodido. Porque nosotros, si ganan este partido, con el Golaverax tenemos 9 puntos, básicamente. Si empatamos con ellos. Así que necesitan un puto milagro. Sí, ellos necesitan un milagro. Y ahora mismo estamos a 8 más el Golaverax. Claro, 9. 9. Y ellos... Imagínate que ahora ellos pierden contra el Getafe y nosotros empatamos de milagro, ya está. Claro, queríamos 9 máis 1, sí, é noso. A non ser que haxa un triple empate o sea, co Mallorca, que entonces hai co Rayo, non sei como historia, que entonces a mellor perdíamos. Total, que é moi difícil descender este ano. É dicir, con 36 puntos con absoluto. Eu creo que o que descenda, o sea, o siguiente ao descenso, podenlle chegar 36 puntos. 35 puntos. Nos cantos temos agora. Podía guardarlo para después, pero tengo que ponerlo ya.
Con 40 va muy sobrado. Y Marian dice, pues con los 30 de Nacho Vidal me llegan. Y no me llames a mi bruto. Me quiero ir. Y suerte que lo dijo el negro de WhatsApp. Pues cantos puntos temos actualmente, mister? Cantos puntos temos actualmente? Nosotros, 34. 34. Vale, pues eu creo que Espera, con 36 os pincho puntos... la clasificación. Dame un segundo y os la pincho. Que con 35 puntos estás salvado matemáticamente. 36 puntos estás salvado actualmente, matemáticamente. Sí. Estamos tontos. Sí. Mira os que leva o Cádiz. Ahí lo El tenéis. Cádiz ahora mismo depende más del Ten Mallorca. 26 puntos, tíos. O sea, ten 26 puntos. Matemáticamente con 36 puntos estás salvado, porque quedan 12 partidos. 36. Sí, con 37 puntos estás salvado. Es que un descenso con 26 puntos es lamentable, tío. Quero dicir, descender nestas circunstancias sería que eu non entendo, é dicir, eu Porque non Una hecatombe, tendría que ser una hecatombe. Todo en bastos. Sería palmar todo. Bueno, no quiero tentar al cuervo, ni a los No, pues duendes. sería perder todo, efectivamente. Pero aparte de que hay un tema que queda muy claro. Es decir, 26 puntos. hemos tenido 3 por debajo, ahora mismo también están Mallorca y el Rayo Vallecano, que no sé cómo irán. Yo ojalá que se queden ellos con esta pomada y nosotros no. Pero lo que ha quedado claro es que realmente ha sido un año de salvación súper barata y donde ha habido equipos extremadamente malos, que no es habitual. Luis, Que están por encima de nós, teñen poucos puntos para estas alturas. Sí. O sea, Ese é o rollo. O sea, as Palmas, que leva salvado mogollón de tempo, ten 37. E as Palmas non pode descender. Non lle dá a vida. Quero dicir... No. Escuche, Las Palmas lleva de vacaciones 2 meses, ¿eh? Sí, Claro, lleva un ratio horroroso. Eu creo que foi o millor ano para traer a Benítez. Pasa que eso, claro, sabemos a posteriori. Traes a Benítez o ano onde non se necesitan puntos para salvarse. Quero dicir, a suerte nos acompañou a suerte. Moitas putadas que un ano para ser o aniversario de padecer. Ya no sé. Mira, yo voy a decir una cosa. Tenemos una flor en el culo. Como ayer decía que el Madrid Este año sí. En la UEFA. No. Muchas veces tuvimos que haber descendido. El año de la pandemia tuvimos que haber descendido. Que si es que nos manda aquella Cuenca y el árbitro no se come aquel penalti, cuidado. Sí. Sí, ahí estábamos en segunda, pero de cabeza. Sí, pero de calle, Pero de calle. Y porque el Barça el año pasado vino de vacaciones. Otra, porque no es una situación habitual. Es decir, el Barça, por ser Barça y ADN Barça y todo lo que quieran, te juega hasta el último partido, aunque venga con la liga ganada. No. El Barça, hay una estadística en la liga que antes era el Barça y el Madrid, cosa que el Madrid mandó descendió Leganés y ya rompió esa estadística. Pero el Barcelona nunca ha descendido en ningún equipo en la última jornada que jugó contra alguien que se descendía. ¿Cómo quedaría? ¿Se podría ver cómo quedaríamos con esos 8 que comenta David Paja? Estoy hablando. Kim Jong-un, estoy hablando. Ayudar al Deportivo, aquella partido que el Lucas le pedía por favor que se dejasen ganar o empatar. Hay varios, hay varios antecedentes por ahí. Mira, estou lendo... Te puedes hablar. A modo de curiosidade, o ano 2016-2017 foi a liga máis barata, que descenderan Sporting con Osasuna Granada e o Sporting con 31 puntos. Eso foi a liga desde que hai o formato de 3 puntos e empate, non? E un de empate. Eu non creo que, o sea, eu non sei se o Cádiz acadará os 31 puntos. Eu non o sei. Hijos de puta. ¿Dónde hay que jugar Cádiz? ¿Getafe? En bon calendario. Espera, te lo digo ahora. Almería y Granada, ¿no? ¿Y el otro quién es? Lo acabo de leer yo también, ¿eh? Sí, es que es buenísimo. Después lo haremos. Le queda esto, mira. Al Cádiz decías, ¿no? Getafe, Sevilla, Las Palmas, Almería. Y El Salvador. Madre mía, que juega contra todo Andalucía, que casi. Sí. Buah, por Las Palmas no doy un duro yo que ese empate al Cádiz, están de vacaciones, eso digo. Eso... El Almería es un muerto.
Es un Por eso te digo que yo... No, el Almería, para, que Almería, cuidado, que ganó el otro día el Rayo. Y En me su tengo ¿El casa, Rayo cómo está? El Rayo es otra banda. El Pero que Rayo Almería, yo te digo, que pésimo. a mí me comentaron que los de Almería no se llevan bien con los del Cádiz. No se llevan, ¿eh? Y te lo digo porque yo he estado trabajando No con se gente de llevan. Almería y no se llevan, no se soportan. No, se llaman a matar, cuidado, Por eso te digo que no vaya a ser que el Cádiz coja, como el Almería tenga las manos de descender, los descienden, te lo digo yo. No se llevan, tío. Y el Granada, si juegan cuando nosotros van a ser empalmados, porque, no, claro, como si un poco de manía. A mí No, ya pero me ahora loco, pero viendo esto, yo creo, igual es una columpiada y demás, pero yo creo que el Cádiz 9 puntos los va a hacer. Y el Mallorca, en la racha que está... Uf. Que o Cádiz falla 9 puntos. O sea, bajo, viendo el calendario, yo lo veo factible. Eu vexo baixo a punta de pistola, sí, no sentido de que son equipos ou de vacacións como as Palmas ou da zona e lle poden botar o cable nese sentido. Pero 9 puntos. Una cosa, o sea, facer 9 puntos un equipo que le puede ser 9. Si pierde, escucha una cosa, si pierde mañana está acabado. O mañana sí, bueno, si mañana sí porque ya estamos a viernes. Si pierde mañana están acabados, porque nosotros con un empate ya está. Solucionado. Sí. Si no nos joden los árbitros como los 7, 8 puntos que nos han cagado este año, que estaría bien. Bueno, vengas a hablar con rayos de no, matemáticamente. Hombre, que hay que decirlo, hombre, que nos han perjudicado. Escucha una cosa, nos podemos haber jodido contra el partido de Villarreal, que el VAR puede haber cogido y llamar al árbitro y solo será amarilla, Para compensar. Sí, claro, para compensar, claro. Tuvo que ir al VAR, a ver la entrada de Comesaña al VAR, ¿en serio? O sea, vamos, por favor. Yo creo que ya le llamaron, por favor, si te sale de los cojones, vete al VAR, porque esto, como no saques una roja, vas a pitar en segunda hasta que me salga a mí de los cojones. Esa entrada de Inglaterra no es roja, es amarilla. Hostia, con los tacos por delante a las rodillas y ya tener el pie en apoyo. Si tiene el pie en apoyo, gente que juega fútbol lo sabe. A ver, escucha una cosa. Le parte la rodilla, lo deja. Pero escucha una cosa, como lo mira el árbitro, no parece que le pega todo, parece que le roza, solo porque sale la pierna ya sale disparada para otro lado. ¿Me dejáis contestarle a Fiu? Sí, más Diego, o Cádiz con muchas 5 puntos. Luis, sabes que me caes de puta madre, pero quiero que sepas que últimamente ando mucho por el LAN. No te digo más, hay que dar contestado. Como te ves Luis, tú mira el cruzado, no vaya a ser que vienes no con un coche blanco. Mira, y después otra cosa, que preguntaba por ahí Pagán en el chat, el calendario que tiene el Mallorca, ¿vale? Lo tengo por aquí ya en pantalla. Las Palmas, Osasuna, Almería y Getafe. Yo quiero decir una cosa que estaba diciendo Ernie, que teníamos el factor de los árbitros, los puntos y tal. Yo creo que hay un factor que tampoco hemos tenido en cuenta, que era la presencia de Unai Núñez en la presencia. También, estoy de acuerdo, totalmente. Y esto en eso. Puede parecer un chascarrillo, pero yo el otro día en el canal mío de Telegram estuve repasando todos los mensajes, por eso que te digo un rato, tal, y la cantidad de veces, yo creo que tranquilamente nos ha costado 8 puntos o 9 puntos. Alguna acción de Unai. Sí. Igual, sí. Vamos a ver, si ahora nos tivésemos que decir, bueno, o mítico, ¿dónde está a salvación? En 40, non? É o que se marca a inicio de temporada. Sí. Normalmente, falando por 42. 40, 42, pero bueno, más ou menos, non? Porque 40, aí anda, sí. 40. Vos credes que ahora mismo Celta chegaría a 40 puntos? Quedando 4 partidos. Joder, si le pone un par de cojones, puede ser, ¿por qué no? Sí. Dos partidos, dan 4, ganar la mitad. Si ganan los dos que tienen en casa, Bilbao y Valencia. Yo el Bilbao en casa, luego... No me gusta el Bilbao en casa. No, los 34. Pero mira, te juega, o sea, Atlético fuera, Bilbao en casa, Granada fuera y Valencia en casa. Yo los dos últimos sí que veo factible hacer 6 puntos. El Atlético de Bilbao, como te vengan torcidos, pasa que lo que dice Skull es verdad. Si ya vienen en plan de pachanguita, me olvido de la Champions. Total, si no tienen opciones. Van a ir sí o sí porque han ganado la Copa.
Pues igual te sacan 6 chavales y le suda la polla. O, te dice, Valverde. o llegan aquí y dicen, oye, ¿quieres? Es un punto, ¿no? Bueno, venga, va. Empatamos y nos O te pasamos. saca Unai Gómez, que tiene muy buenos chavales, Unai Gómez. No, pero escucha una cosa. A jugar y ala. Además, pero escucha, que nos deben un favor, que le pagamos 10 kilos por ese cojo. ¿Sabes? Con 10 millones, tío, oye, ¿qué? Os pagamos 10 kilos, ¿no? Ya, En el bus os podéis llevar a Unai, lo podéis llevar. mira, compensarlo por algún lado, ¿no? Ya que pagamos 10 kilos por ese cono, por lo menos dejarlo ganar, ¿no, cabrones? Vamos diciendo que vais a venir aquí a comer gratis también. Se supone que es por los años de cesión y la ficha, ¿no? 8, o han sido 10 al final. 10. Son 10 millones, 10 millones. Joder. No vale ni uno. Una cosa que te quería decir, Ernie, y lo digo con el máximo respeto. Siempre dicen que el Celta y el Bilbao están hermanados y que somos equipos hermanos. Y me parece todo esto muy bien. Pero un hermano no es un primo. Y yo siempre que juega el Bilbao en Vigo tengo la sensación de ser el primo. No sé, como es que de repente, pues... O sea, parece que regalamos los puntos. Claro, pero siempre que viene el Bilbao, siempre está jugando, se juega algo, ¿sabes? Nunca vino ahora. Yo no recuerdo un partido contra Bilbao en esta situación de. A ver, si se juegan que por una casualidad vamos nosotros de chulos y ganamos Atlético de Madrid y le damos opciones para clasificarse a Europa, está claro que nos vamos a meter. Hostia. Que hasta me deixo ganar. O sea, sí. En plan, ahora venga, pasen y vean. No, vamos, nos ganamos o Atlético de Madrid e gana o Atlético de Bilbao. E con eso lle damos moitas opcións de meterse en Europa por a nosa victoria e veñen a Balaídos, eu deixo ganar. Entre comillas, no sentido de que non sería un disgusto perder. Temos 37 puntos, nós xa fixamos os deberes e a tope con el Atlético. Quero dicir, o caso que lle temos que ganar nós o Atlético de Madrid. Mira, Raúl García igual lo pone en Vigo para que se desfogue. Siempre el hijo puta nos mete 1-2, que eso es verdad. Y mira, nunca ha sido el perfil de juego que me gusta. Escucha una cosa, también Parejo nos metía 1-2. Siempre nos mete 1-2. Escucha. También Parejo siempre nos metía alguno y otro día no metió ni uno. Sí, tamén Aspas fallou dos penaltis. Mira, ao final as ligas estás onde tes que estar. É verdad que pode haber un factor sorte, un factor árbitros, pero claro, dices tú, no. Que se Aspas meter os penaltis que meteu, se os árbitros pitaran ben, se Unai non cometera tantos erros, se Larsen non fallara algunha ocasión clara que tuvo, que a mellor estábamos en UEFA. No, pero non foi así. Vale, hay gente que dice, no, si esta plantilla tal. Yo digo que con Giraldez con esta plantilla, al principio de temporada, no estaríamos sufriendo. No, ni de coña. Con Giraldez non se houvese confeccionado esta plantilla. Entón estamos falando de ciencia ficción. Bueno, majos, é unha da mañá hai que traballar. Espera que toque el segundo asalto. A xente do chat Voy rápido. Voy con los. Espera, yo propongo una cosa. Por cada uno damos una puntuación, del 1 al 10. Venga, va. Misma, entonces acabamos ni pasado mañana, porque. No, carrerilla. Rápido. Ya con la cara, si nos rimos solo, ya damos puntuación. Antes fueron 20 y pico y ahora son sobre 40, no te digo más. Joder, macho, hasta que estas 2 de la mañana. A Mariano le dices que ilumine Balaídos y llama a Dios. Un 2, este regular. Un 1,5. Un 3, muy mal. No, solo vamos a hacer de buena, mala y regular. No, sí, un 2, veña, a tomar por culo. Mando yo, a tomar por culo. Siguiente. Para Marián, que tapies sea un muro es contradictorio. Uy, ese es un 6 mínimo, no sé qué virá, pero eso es bueno. El último es bueno. El siguiente, a Marián le hablas de un tiro de la torre y piensa en la torre de Bukovar toda bombardeada. Muy friki. Hay que conocer historia. Dos por participar, gracias. No, es Chema, tío. Chema es bon sempre, pero... Venga, a Marián le hablas hacer un fichaje de Rumblón y te trae una luciérnaga. 6, venga, 6. O te compro la bombilla. Venga, Marián, ¿te acuerdas de Cruyff? Eso es una mayonesa. Otro 6. Sí, otro 6. Este es bueno. A Marián le dices que hay que traer a un tío experimentado y trae a Big Bang. Mira, yo apruebo ese fichaje, 5. Si tiene los pingüinos, ¿no sabes quién es? El de... El Pigman, que era la gallega con los pingüinos y la rata gigante aquella. Sí.
Vanidad, bueno, Era- sí. Perdona, chicos, Tienes Fran, no tengo momentos infancia. que se dio. Bueno, eu A acordo. Marian le Fran, hablas. Es que Calla, Fran solo tiene que mirar no documentales. interrumpas, Skull. A Marian le hablas de jugar al contraataque y te pregunta que quién lo entrena. Buah. Esto es muy Eso es malo. muy bueno, muy malo. No lo puedo Un decir. 0,5. 4, venga, ya. En vez de hablar, hacer con la mano, ¿vale? Sé que vamos antes. Venga, vale. No, estou nos apuntando, Hostia, cabrón. Marian, veo oscuros en el juego del Celta. No hace falta ser racista, hombre. Para mí es de 6. 5, venga. Marian, hemos acabado fundidos. Pues me encantan los sándwiches. No lo pillo. Esto es muy malo. Quedaría mejor que la cambie los fusiles. A Marian le preguntas si José no es de la cantera del Madrid y dice que sí. Sí, bueno, yo tuve esta discusión esta tarde con un tío del Madrid, con uno de mis compañeros, que dijo que era canterano en Madrid y le saqué la Wikipedia y se quedó así. Sí, no es. Real, ¿eh? Por mucho que digan, no es. Seguimos. Es lo que hay. A Marian le hablas del mapa de calor y se lleva una hamaca y la sombrilla. 7. Este es bestial. Este es bestial. 5. A Marian le hablas de romper la defensa y se mete una hostia con el coche. Deadpool. Es el mejor de momento, Sí. Un millón de todo. Siguiente. A Marian le hablas de cantera y tú dices, no sabía que teníamos una mina. Un 5, esperable. Un 8. A Marian le hablas de 3 tops y piensa que la tritetona de la peli de Schwarzenegger. Schwarzenegger. Sí, de De Desafío Total. La faceta de desafío total. Pero está muy currado y le vamos a dar un 2 por eso. Un 2. Un 2. A Marian le hablas de Santi Mina y piensa en la guerra de los Balcanes. Este es bueno. Este es bueno. Este es bueno. Muy friki también, un 5. Sí. A Marian le hablas de hacer la cobertura y mete chocolate en la nevera. No lo cojo. Un 1. Yo le doy un 1. Yo le voy a dar un 1 también. Un hojaldre para ti, un hojaldre. no lo entendí. Yo tampoco. A Marian le dice que el Celta juega al corte y piensa que son todos peluqueros. Un 5. Giraldo le dijo a Marian que hay que jugar por dentro y los metió todos en su casa. A Marian le dices que Lobete tiene mercado en México y te dice que lo empieces a llamar Coyote. Como por caminos, ¿no? A Marian le preguntas dónde está la grada de Ri y te dice que en Brasil. Mínimo, un 8 como un tío tropiano. Este es buenísimo. Es buenísimo. Los carnavales. Hostia puta, qué bueno, tío. Yo creo que este es el mejor, sin duda. Bueno, el otro era muy bueno también, Sí, pero este es buenísimo. Después comparamos. Marian, si se tengo que buscar el otro, me cago en la puta. Marian, jugamos con 3 colchoneros. Ah, pues quiero renovar mi habitación. 5. Marian, Marian, jugamos contra Coque. ¿Ese no es el tonto de la que se avecina? 4, Marian, vamos a jugar a Montenegro. Y estamos con el racismo. Marian oyó lo del plano. Este es el de antes. Oyó el del plano. No es. No, eso Marian es oyó lo del plano cenital y pensó en el pollón de Nacho Vidal en primer plano. Me callo. A Marian le hablas de machacar al equipo colchonero y rompe la cama. Ay, mamá, qué bueno, tío. Este está en el top 3. Sí. A Marian le hablas de las primas y coge el teléfono para llamar a México. Para cogerlo, este es bueno. 9. Este es bueno. Este es buenísimo. Sigo. A María le hablas del Chivas y piensa en el aguardiente. Chivas es whisky. Whisky. Vamos a decir que es whisky en vez de eso. A María le dices que tiramos el partido a la basura y va al contenedor a buscarlo. Con 40... con 40 es mi sobra. Y Marian dice, pues con los 30 de Vidal me llega. Eso ya he repetido. Sí, este es de antes. A Marian le hablas de conservar la posesión de pelota y la mete en el congelador.
Bueno, ten o seu punto. 5.000. A María le hablaron de ascender y descender y se compró un ascensor. Puntos. Tipo ascensor, 5, bueno, ben traída. A María Gol y le dices medio. que hacen falta 6 puntos y te trae los de las toallas del Gadis. No sé, como no compro en esa tienda, no tengo ni puta idea. Joder, el Tojeiro debe estar contento. Ya sonaba. Giraldez. A ver, ya. Este es bueno. Giraldez. No hemos Puto podido sumar. Tojeiro. Giraldez, no hemos podido sumar. Marián, pues vuelve a GB. Qué hijos de puta. A María le dices que quedamos 0-0 y dice, eso pone nuestra camiseta en el logo de estrella. Este es muy forzado. A Marián le... a Marián le hablas de la Superliga y se va a Victoria's Secret. 8, Chema, 8. Este es muy bueno, Rafael, tío. 8. Top 3, tío. Top 3 mínimo, Sí. Oh, qué buena, tío. A Marián le hablas de un calendario difícil y piensa en un calendario chino. Está ben traído, muy ben traído. Traído, sí. Quedan 3. Marián, viene la Atlética a casa. Sí, hombre, en mi casa no caben todos. Y o peor é que caben. Marián, cuando escucha hablar de fútbol de salón, piensa en Guaita haciendo la portería con las sillas de comedor y Aspas tirando un penalti y jodiendo la televisión. No lo pillo, ¿eh? No. Yo también. Demasiado largo. Forzado. Sí. Demasiado largo. Y el último, este va dedicado a un gran amigo de AFU. A Marián le hablas de en absoluto y piensa en vodka. Y créeme, eu tamén. A ver si rescatas alguno rápido por aquí. Vamos a ver, creo que no. Hubo 2 muy o 3 impresionantes, tíos. Mira, a Marián, pues ya no los voy a leer. Si leo a Marián ya lo pincho. A Marián le hablas la sección gallega y dice que solo hay ternera en el súper. ¡Fua! ¡Wow! ¡Qué malo! A Marián le puedes hacer preguntas mejor. por Villalibre y te dice que es un pueblo asturiano muy bonito. Más. A Marián le hablas de School y piensa en la mítica cerveza que bebían los yonkis de los 80. Posiblemente. Y ya está, no hay más. No sé si me quedo por alguno por ahí sin O la poner. portuguesa. Es La brasileña. yonquilata de toda la vida, tú. La yonquilata, chaval. La Yonquilata School, es verdad. Bueno, No más sé si me gente, quedo alguno porra. por ahí, pero bueno. Porra contra o Atlético de Madrid. Encantan os comentarios. Unha das razóns polas que vou máis a tabernas que a discotecas é porque nas tabernas hai auténticas conversacións divertidas e para muestra un botón. Porra, Fran. A Marián le hablas de Patecís y piensa en una marca de foie gras. Bueno, tamén, tío. En fin, venga, Fran, que é unha da noite? Porra. Porra. 1-0. 0-1, perdón. Marca? Larsen. No, School. Cádiz 1, Getafe 3. Y no sé quién más que cualquiera. Y tú vienes a hablar de tu libro, vamos. Exactamente, yo me acuerdo del libro, coño. Ay. Atlético de Madrid 1, Celta 2. El otro resultado también, ¿eh? 1-2, está bien. Chapelas. Venga, una sacada de polla. 0-2, goles de Aspas y de Larsen. Canto. 0-2. Joder, Aspas y Larsen. pode ser, Paso que me sorprende non encaixar, pero polo resto... Yo no sé qué marcaba, ¿no? No, tú non dixeche, no. A María le hablas de la porra y vuelve a pensar Nacho Vidal. Marca Larsen y marca Dubicas en el 91. Y el gol del Atlético de Madrid, Correa, ¿no? Porque Morralla no juega. Se lo mete Unai desde el banquillo. Unai ya no vale el chiste, ya no juega el pobre hombre. Mister, porra. Yo voy a decir un 2-2. Goles de bueno, Aspas 1 y Larsen, venga. Aspas y Larsen. Todos poñéndolle gol a Larsen. Hostia, é curioso. Eu vou dicir a miña porra 0-4. Yo no. Estou convencido. No, perdón. 2-4. 2-4. El día que tienes una porra, tío.
Oye, una pregunta. ¿Alguien acertó? Escúchame, ¿alguien acertó alguna? Jamás nunca. Creo que sí. No. Hubo una que creo que gané yo un día, no sé cuál fue. Sí, ¿En dónde? acordas porque ganaste Aquí tú, non? no creo, ¿eh? No, la de ayer no, joder. Sí que hubo una. No, vamos contar unha tontería. No podcast del Este había un xogo que che dá, o sea, había unha porra en donde che dá, puntuábamos, non? Entonces poñían, o sea, tiñas un punto por acertar a porra e un punto por acertar os goleadores. A máis levabas de pene, fipollatos. ¿Y qué pasará? Hostia, chaval. Escoitade, no podcast del Este facíamos unha porra e funcionaba da seguinte forma. Tú tiñas un punto por acertar a porra e un punto por cada goleador que acertaras, porque o goleador é difícil de acertar. E eu que facíalle? En vez de poñer resultados nos mamada 0-12 e que todos nombramos a todos do equipo. Entón, con marcar 2 goles se iba sumando máis puntos que todos os demais hasta que se deron cuenta das habichuelas e veu o primeiro moi destacado poñendo 0-11, 0-12. Despois, claro, vou que corrixir. La porra en el podcast solo funcionaba cuando él llevaba a Murphy. No, O sea, entonces pasaba bella. No es que funcionaba encontraran así. tu trampa, no. Pasando había que llevar a los resultados. Y tú decías No, que sí que había, a ver, como vai a porra? E foi leva, eu que sei, 7 puntos. Pero como vai levar se solo pon 0-8 ou 8-0 ou animalada así? No, porque tú era unha época en que non estabas mucho. Da igual, está grabado. Y yo lo miraba. Bueno, y no lo cosas del... Qué mentiroso. ¿Recuerdas de Vietnam, no? Lo busco. Antes de chamarme mentiroso. En fin, majetes. School, cabrón, un puto, placer, como sempre. Igualmente, yo soy los del chat. No os toquéis mucho, que os salen pelos en las manos. Os quedáis ciegos. Ernie, cabrón, sabías que chapela é unha palabra latina? E boina é realmente que é de orixe vasca? Aí te lo dejo, para que investigues etimologías. Pues un puto, placer, como sempre. Saúdos a xentiña do chat, foi un programa moi interesante e sobre todo a Cristóbal e a Gonzalo tamén pola información aportada neste espazo. Moitas grazas. Sempre Celta. Como diría Rosendo, majete, no todo el que saca mete. É unha canción, está chulísima, ademais, os invito a ponerla. Fran, maestro, como sempre, un puto placer. Placer es mío completamente. Quiero aprovechar un minutito nada más para mandar un recuerdo a los amigos y a la mujer de un celtista que lamentablemente pues, nos dejó la semana pasada demasiado pronto. A mi amigo Daniel Jiménez Mourinho, que siempre fue, incluso en los momentos más oscuros del club, siempre estaba ahí en la grada, siempre apoyando para ellos y, insisto, para Marian, para su mujer también un cálido y fuertísimo abrazo y bueno, que no se irá nunca, una persona no se va nunca, me traerá recuerdos y siempre que vaya a Maraídos me acordaré seguro de él. Nada más, gracias por estar aquí, un placer como siempre estar con vosotros. Cando despedimos a xente antes de tempo, sempre nos preguntamos os porqués e nos buscamos excusas. Que fumaba, que non se cuidaba, que tuvo mala suerte, que tumba que dalle a morte nunca que era culpa. E cando a xente nova menos, quere menos ainda a culpa. De calquer xeito, temos a obligación de vivir por os que xa non están. Temos a obligación de tirar millas por os que xa non están. É unha obligación moral cos que temos xente aos que perdemos. Tirar pa diante, caiga quen caiga. Fran, unha aperta forte. E estás obligado necesariamente a vivir por quen xa non o pode facer por ti. Un abrazo, Fran. Diego, un abrazo. Un abrazo. Gracias, chicos, de verdad. Diego, os mandos, como sempre, e opinando, un puto placer. Nada, primero un abrazo muy fuerte a Fran. Yo, por desgracia, sé lo que es perder a gente cercana, gente querida y bueno, yo
el día que me muera, no sé si va a ser dentro de 5 minutos, mañana, pasado o cuando sea. Yo no quiero que me recuerden por cómo era ni por cómo deja de ser, sino quiero que me recuerden por cómo viví y que disfruté de la vida. Al final, aquí estamos de paso, hay que hacer lo que cada uno sienta en cada momento y eso, que te recuerden porque viviste y porque fuiste feliz. O sea, el resto creo que da igual. Nada, por lo demás, un puto placer. Ya me están reclamando, que ya me echan de menos en la cama. ¿Vas a dormir con Can? ¿Vas a dormir con Can? Últimamente duerme conmigo, sí. Al no tener a la chavala, pues ella aprovecha. Es mi compañía. Mister, ¿duermes con Can? Con una cadela. Ah, que sí, dorna. Saluda a Afu. No te tiene vergüenza. Mira, A ver, saluda a Afu. yo dormí muchos años con mi perrita tamén, y... Así estás calvo. Así estás os dous calvos. Creo que empeza a ter todo correlación. Hijo puta, eres un cabrón. Todo empeza a ter... No, pero Fran, non terías calvo no seu momento que dormir, non? Yo tenía un hámster, lo dejo ahí. Oye, una pregunta. Pobre Ahora que lo dijo Afo, es verdad. Te podéis hacer un podcast de calvos, tío. Me descubro, Antonio. No es juegos para arriba, es cool. Esto va bien. La patata de lujo es buena, Digo, que no es juegos para arriba, que esto va bien. Una cosa, mira, por todos los peluqueros, escucha, por todos los peluqueros que me cortaron el pelo, todos dijeron lo mismo. No te vas a quedar calvo, no te preocupes. Mi padre es peluquero y es calvo. A mí tamén mo dixeron. Sí, pero ya sabes el dicho, ¿no? Su padre es el mejor peluquero. En casa de Herrero. Cuchillo de palo. Pues ya está. Así estoy con estas pintas. Que nos despedimos. A María le quero dices despedir. pínchame y bueno. Venga, déjate de historias. Marián, que sepades todos que Marián é unha forma de falar. Quen dice Marián... A María le dices de pincha y te pone un disco de Julio Iglesias. Dice Marián, dice el marqués de... Vamos a ir al infierno. No, ¿Sabéis? Vamos a ir todos al infierno. Eso es bueno, ¿eh? Inesperado por lo menos. Es que al final va a parecer que odiamos a Marián, tío. Y no, No, es simplemente historia. al Preguntaba final alguien... es el puto Chema. ¿Cómo lo vamos a hacer con las risas que nos da? Es imposible, tío. Buah. Yo quiero invitarla formalmente al programa para ¿A quién? ¿A que Chema? vea... No, a Chema no. Ah, Marián. A Marián. Joder, Iremos hacia lo alto. é imposible. Eu non creo que teña acceso a ela. É verdade, vou vos contar a verdade. Unha vez fun a Vigo, fixen Tinder, dinlle o like a María e ela deu-me match. Me acojoné. ¿Qué dirás? É broma, como me pasa eso? Ah, yo qué sé, tío. Algunos se lo creyó. ¿Qué? Hostia, Todos somos cretinos. todo es En fin, posible, tío. Pero no te lo has creído. Sí, o sea, Diego quedouse flipando e Fran Lamas miroume con cara de... Por supuesto. Es que ¿Cómo te digo un match? ¿Cómo te digo un match? posible, tío. Ernie solo se reu, que é o que había que Yo facer, non? una vez, no, esto es verdad, o sea, yo una vez me hice un Grindr pensando que era un Tinder, pero la versión barata, no os digo más. No tenía foto y... Tuviste Sí. éxito. Pero sin foto, o sea, recién hecho y me entraron 5 personas. No voy a decir el género. Pero por dónde te Ah, entraron. Joder. Eso, ¿por dónde? Bueno, por eso tanto, podemos falar detrás de cámaras. despide esto, venga. Chicos, pues nada, que desde o meu punto de vista e creo que de todos estamos salvados, que xogamos contra o Atlético de Madrid, que eu creo que vamos a puntuar polo menos, de feito a miña porra é un 2-4. Sí que é verdad que nos Goles quedamos de? así un pouco goles de yo que sé, tío. De yo que Miriam. sé, De Atilano. de Marián, de Tilano, Camilo. de Arévalo e de non sei. Y de Giralde. Pachi Feliz. No, Giralde no, De el Pachi mexicano, ¿cómo Feliz. se llama? O El caso. mexicano. Como se chama o mexicano? Mourinho. No me acuerdo el nombre ahora. Garcés. Garcés. E nada, por despedirse dunha forma e un pouco ao fío de que eso, da despedida da dedicatoria que a veces temos que facer a xente que se vai e todas estas vascas, non? E máis se son celtistas, a min dame moita pena cando se vai un celtista. Non por nada, cuidado, máis pena me dá a miña abuela, me refiero, tampouco vou ser un hipócrita. Pero son 100 anos sin nunca ver nada e sempre ao borde do descenso, isto un pouco estos huevos de ver que celtistas que nunca puideron celebrar nada co seu equipo. Sinceramente,
creo que toca ser ambiciosos, creo que toca pedir máis, creo que toca pasar facturas neste final de temporada, pasar moitas facturas, dicir que a xestión foi unha puta merda do centenario, dicirlo alto e claro, e dicir que todo ese crédito do que goza actualmente Marian Mourinho está moi ben, pero ese crédito tamén se acaba, porque os cheques infinitos gracias a internet desapareceron. Incluso en vilas donde era impensable cambiaron as cousas gracias precisamente a internet e a presión social. Dicho lo cual, quero me despedir cunha frase de Rosendo que yo tuve que, bueno, en fin, bastante caída. Todo lo que consigo, eu creo que é bastante caída tanto pos de Tameiga como os da propia Resistencia Celta, e quizás tamén para a propia taberna. Y todo lo que consigo es que nadie entienda que a la sombra de una mentira moriré. Boas noites a todos e a la Celta. Chao, chao. Suscribiros que es gratis.